Suscríbete a La Panterita. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Cadena Real, somos familia. Guairá Pisos, SRL. ABC Cardinal 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, hablará en instantes Eduardo Berizzo, técnico de la selección paraguaya de fútbol. Lo tenemos, me imagino, ya ahí a nuestro compañero Johnny. No sé si se anotaron los otros compañeros del multimedio que tenemos. Pero, bueno, saber más que nada cuál es un poco la cuestión relacionada al equipo, ¿verdad? ¿Qué equipo va a poner la pista, ¿no? Berizzo, ¿verdad? Sí, porque no hay todavía, se menciona como la otra vez que esta vez Escobar jugaría así como titular, que Arzamendi será lateral izquierdo. Lo de Hernán Pérez, que había hecho un buen partido en la anterior visita a La Paz. Y después no hay mucho respecto a las pistas que uno tiene de las formaciones que muchas veces estamos buscando en la previa a un partido. Humo blanco en Pedro Juan Caballero. Pablo Candia, capitán del 2 de mayo. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien, bien. Pablo, finalmente hay acuerdo con la dirigencia del 2 de mayo. ¿Hubo acuerdo? ¿Están por viajar? ¿Cómo es el tema? Sí, así ahora mismo ya estamos por subir el colectivo. Sí, pudimos resolver el tema el atraso y por suerte ahora ya estamos ya por salir. ¿Y cómo lo resolvieron? Sí, se pagó un salario se pagó y de venida hay que ponernos todo en el día. O sea, a la vuelta. Sí, a la vuelta. Ah, ya. Bueno, pero aceptamos el acuerdo ese de que se nos pague un mes ahora y después para poder culminar bien, ¿verdad? O sea, con esto quedarían 2 meses y medio más los premios. Más los premios, así mismo, correcto. Ajá. Entiendo que son 6 premios, ¿verdad? 6 premios sí. que quedó atrasado. Pablo, y a las 6, algunos del partido, ¿le va a dar el tiempo? ¿A qué hora arranca el partido? A las 6 empieza. Nosotros ahora mismo ya estamos ya por salir y de acá, de acá hasta Santaní es 3 horas y media de viaje nomás. Ah, ya, sí les va a dar el tiempo. No, sí. O sea, van a llegar, no queda tan lejos también. Van a llegar justo, ¿verdad? Todos. Sí, acá mismo vamos a almorzar y ya vamos a salir. Ajá. 18-15. Y ustedes en la intermedia ya no pelean nada, ¿verdad? No, ahí ya estamos lejos ya. Creo que eso dejamos escapar la posibilidad de poder ascender a la primera división. Ahora no nos enfocamos en la Copa Paraguay nomás ya. ¿Por qué se llegó a esta crisis económica? No sabría decirte, creo que la deuda del club, más el embargo que se quedó el dinero de nosotros y creo que fue por esa razón. ¿Ariel? ¿Embargo de qué tipo? Ellos tuvieron un accidente. Un embargo de la plata, o sea que no sé si ellos tienen algo tenían que pagar algo y por esa razón que la plata ese no pudo llegar acá en el club. Otorga la APF y ¿hace cuántos minutos, hace cuántas horas resolvieron? Ahora resolvimos, hace poquito nomás. Ahora se está pagando todo ya para salir ya, como te dije. Ahora, por ejemplo, ya estamos ya por subir en el colectivo. ¿Vos ya cobraste o está en la fila todavía? Y ahora mismo está en la fila para hablar con ustedes, no va a salir. Ah, bueno. No, te dejamos, te dejó de cobrar ni haga, de mí no vais a haga, de cajero no hay por encima de la plata, man. Ahí voy a perder todito ya. No. Bueno, éxito, suerte, sí. Dale, papá, dale, gracias. Muy amable, gracias. Pablo Candia, capitán del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Es un mundo aparte lo que hace este Pedro Juan Caballero. Bueno, el año pasado Hombre, en primera... ayer hablamos con el Chueco Velar y Chueco Velar, no sé, no se acordaba el nombre de su presidente.
nuestro capitán, dale papá, así nomás, y no sé cómo es el tema. Pero ese es cariñoso. Yo sé, no lo digo que a mí... No por mala intención. Viste que nosotros en nuestra jerga utilizó un término muy coloquial nomás, pero claro, una persona cariñosa, no bien. despectiva o algo, todo lo contrario. Yo no digo que esté mal, al contrario. Sí. Si yo mismo a veces le suelo decir al oyente papá o qué sé yo, solemos utilizar ese término, ¿verdad? De cariño. ¿Qué hace papá? ¿Te acuerdas que una vez Papacho. le dije papacho, le dije a... en una fuerte discusión esa. No, y me salió el alma. No, pero digo, no sé. Vos hablas sobre la informalidad. O sea, sí, cómo el técnico no sabe quién es el presidente. El jugador tiene una magnífica oportunidad para explayarse aún más de esta situación. Dani, vos me entendiste. Claro, o sea, yo entiendo, o sea, pero yo lo que digo es... Por lo visto es otro ambiente. Pero la cuestión de fondo es similar a algunas situaciones que se dio en primera división. No, por eso. Yo por ejemplo, no limitaría a una zona que también tiene sus particularidades, sino que voy nomás... ¿Viste cuando te dicen... Mira, aquí es lo que el fútbol paraguayo, una de las cosas para mejorar es que tenemos que tener más equipos. Y a mí me preocupa cuando uno encuentra este tipo de ejemplos. Porque es cierto, 2 de mayo quedó ya hace mucho fuera de la contienda para el ascenso. Hace poco era equipo de primera. Cuando acá hablamos lo de Mallorquín dijimos que Pedro Juan era una buenísima plaza donde Cerro y Olimpia se sentían visitantes. Y vos decís, yo el año que viene, el sábado pasado hablamos con Garcete, habíamos hablado también con la gente de Mallorquín, ahora están allí nomás Ameliano y Tacua. Si esta gente no se pone las pilas, el año que viene va a estar complicado. O sea, yo voy al tema del testeo de nuestra dirigencia. Es un todo, o sea, si tenemos tantos pero con la matriz que es luego la Asociación Paraguaya de Fútbol, después vos ves los clubes, porque te dicen, no, pero ¿y qué es lo que vamos a aspirar si somos 10 nomás? Ojalá tuviésemos así borrón y cuenta nueva y de repente poner 6, 8 equipos buenos. Pero este tipo de cosas, esto es el famoso, se llegó a esto porque la gente, o sea, el plantel decidió publicar. Entonces, el famoso tomar una decisión drástica porque iba a ser una pelada para la organización de la Copa Paraguay. Ahí ellos tienen un grupo de chicos acá de 17 y 18 años que solía ser también Santanía, sí. Porque como no pueden practicar allá, tienen su formativa acá, porque tienen que tener obligatoriamente. En la intermedia tienen que tener esa nomás. En la primera tienen que tener todas las categorías. Y iban a jugar esos chicos. A lo que se refiere Bruno es al tema de cómo hay trato y trata, porque estamos hablando de la segunda división. No es una división barrial. Ayer cuando Bruno le pregunta, como para ir buscándolo también, le dice, ¿y quién es el presidente ahora? Le dice, y el Chueco Volar, que es técnico ya hace bastante tiempo, le dice, no sé yo cómo se llama, dice, yo le conozco por el precio y nada más. Y estamos hablando de un equipo que podría ascender. Fue pintoresco, en serio te digo. Pero viendo la circunstancia de que no se paga premio, ni sueldo. ¿Cómo no sabes el nombre que te contrata, por ejemplo? La deducción Ariel? de que el presidente nunca me apareció por ahí, porque si no se paga, no me El nombre del que te contrata tenés que saber, ¿verdad? Pero pero te juro. Decir papá y no me acuerdo, yo te juro. Vos sabés que hasta me da un poco de pena porque el capitán Cande lo que mencionaba así, nos pagan un mes y la promesa en la vuelta. ¿Cuál sería la garantía de que se cumpla la promesa si, por ejemplo, pierde hoy ante Santaní 2 de mayo? Porque, repito, para mí esto tuvo su fuerza porque 2 de mayo sigue con vida en la Copa Paraguay. Porque, repito, iba a ser una pelada, iba a ser una vergüenza para todo el fútbol paraguayo. A ver, el torneo de la integración, la Copa de Todos. ¿Sabes qué, Dani? Resumiendo tu idea, ellos tienen que seguir en la Copa Paraguay si quieren seguir cobrando este porque año. Yo te digo, parte de la duda. Supongamos que hoy Santaní clasifica a cuartos. 2 de mayo que está fuera de todo. Si la dirigencia no le pagó hasta ahora, ¿por qué? Entonces es como que hay un poco de resignación, hay un poco de aceptación desde ese lado y no es una exclusividad solamente el 2 de mayo. Estamos con Gustavo Masi. Ayer me contaba Federico Frutos que hubo una reunión de socios del Club Olimpia y que el portavoz iba a ser Gustavo Masi. Gustavo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo andas? Bien, Gustavo, excelente.
Bueno, ¿cuántos socios aproximadamente se reunieron y cuál fue el motivo de la reunión? Y cerca de 50 estuvieron en la reunión, ¿verdad? Realmente me llamó poderosamente la atención la convocatoria, ¿verdad? Porque todos fuimos invitados, ahí nos enteramos de la situación en que está el club y realmente, bueno, todos ya veníamos un poco preocupados porque nos vamos a encontrar con sorpresas. Y por todo lo que se comentó y se dijo más aún, ahora y a raíz de eso se conformó una comisión que hoy estamos ya trabajando a partir de esta noche, en donde vamos a acercar vamos a solicitarle a la comisión directiva una serie de pedidos de información que si nos pueden alimentar, ¿verdad? Porque hasta ahora todo se está manejando bajo la mesa. Acá no hay información de nada. Y te lo voy a decir con mucha responsabilidad. Me tocó hablar con un miembro de la comisión directiva, que no voy a decir el nombre. Los 7 miembros suplentes de la comisión directiva están renunciantes. Solamente quedan los titulares. La relación con el presidente no es de la mejor. A la comisión directiva todavía no le llegó el balance, el cual tiene que ser presentado a la asamblea para su aprobación. Y lo que nos llama la atención es que según el estatuto que fue modificado por la comisión directiva de Marcos Trovato, y te lo digo con nombre y apellido, y sin temor a equivocarme, en el artículo de donde está la comisión de fiscalización, dice que la comisión de fiscalización es la encargada de primero reunirse cada 15 días y cada 3 meses le dar un informe a la comisión directiva de la situación económica, de cómo están llevando el club. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy, 13 de octubre, no se tengan los papeles al día y los balances al día? O sea, evidentemente están tratando de dibujar algo que no existe, por un lado. Y la conclusión que nosotros sacamos, podemos estar equivocados. 2, ¿será que hay una auditoría externa? Porque eso dice el estatuto, que para aprobar un balance tiene que tener una auditoría externa. Después, los socios queremos saber quiénes son la lista de deudores, a quiénes se le debe y cuánto se le debe. Y lo más importante, ¿cuál fue la función de la fundación? ¿Por qué la fundación manejó la administración del club, los fondos del club? Porque la fundación no se encuadra dentro de lo que son los estatutos. Entonces te llama un poco la atención este desorden en que hoy nos encontramos y estamos viendo, y ellos están queriendo llevar a tambor batiente, porque también nos hemos enterado o dicen que le están pagando a las barras para ir a probar a tambor batiente un balance. O sea, estamos cayéndolo ya en lo más bajo que puede haber y copiando modelos que no tienen que ser copiados, ¿verdad? El socio del club tiene que asistir a la asamblea y todos debemos exigir la claridad en el balance, porque si no, esta va a ser una bola de nieve que va a seguir creciendo. Te voy a contar más. Nos hemos enterado que en octubre del 2018, antes de la pandemia, la deuda del club era de 12 millones o 12 millones y medio de dólares. ¿Cómo es posible que desde octubre del 2018 a octubre del 2021 la deuda se haya ido a más de 56 millones de dólares? A mí me llama poderosamente la atención. Y esto, acá hay un responsable. El responsable es el presidente del club, Marcos Trovato. Y los que firmaron con él, porque hay documentos firmados con los bancos y con financieras. Bueno, todo eso queremos saber. Y si no tienen nada que esconder, que nos muestren y que justifiquen, porque acá hay demasiadas lagunas en el manejo del club. No sé si quedó claro. Si mal no recuerdo yo, bueno, vos sabés que anoche, ayer estábamos explayándonos sobre el tema Olimpia. Ayer al mediodía explotaba la bomba de Derlis González acá,
adelantábamos el tema de ya se llegó al TAS, 5 millones y medio de dólares, 45 días tiene el Olimpia. Y el doctor Manuel Ferreira, que es asesor externo del Club Olimpia, hablaba de, si mal no recuerdo, 7 u 8 entidades, o quién fue, o fue Pedro Balota el que nos dijo que estaban negociando para replantear pagos. No, fue Manuel Ferreira Bruschetti. 7 a 8 entidades bancarias con las que estaban refinanciando. Y nos decía, pero con el Dinamo de Kiev ya no hubo caso, no nos aceptó. El propio Brunote acá dijo que no se le aceptó lo del tema de financiamiento. El Dinamo de Kiev dijo, no, ya hace 2 años que se le debe a este club y se había abonado $400,000 la primera cuota. Eso es lo que son informaciones concretas, es lo que nosotros sabemos. Después sabemos que hay números muy disímiles, porque primero Brunote dijo 30, después se fue a 40 y algo, después se subió a 53, después se especuló de que se llegaría a 60 millones. La última vez que hablamos fue con Nogués, con Coto Nogués, sí, y él nos habló de 53 millones y monedas de la deuda del Club Olimpia, que es una deuda gigantesca. Totalmente, y acá tiene que haber responsables. Pero ¿sabes lo que a mí me llama? A nosotros nos llama la atención. Pero te quiero hacer una pregunta antes de que continúe. ¿Quiénes socios conocidos estuvieron, por favor? Acá estuvieron ex miembros de la comisión directiva. ¿Ah, sí? Sí. Mucha gente estuvo, te cuento, ¿eh? Pero ¿sabes lo que, independientemente de eso, ¿sabes lo que nos llama la atención? Son 2 cosas. Primero, Olimpia vende jugadores al exterior. Esos jugadores se cotizan por mucho más del valor por el cual Olimpia vendió. Y resulta que Olimpia compra a un valor extremadamente alto, porque calcula, Derlis fue evaluado, tasado en $10 millones, y Olimpia compra el 50% del pase. Un negocio ambrosio, como yo digo. Lo mismo pasa con el back centro, que se le compró a Huracán. ¿En cuánto vendió Olimpia? ¿Y en cuánto le trae Olimpia? O sea, ¿somos unos genios de la finanza? ¿O qué hay detrás de todo esto? Es la otra pregunta. O sea, y alarmante, mi querido, porque quien más que menos manejó alguna que otra empresa, y vos te manejas con lo que podés, no con lo que no podés. Y acá se tiró manteca al techo. ¿Y cómo en 3 años va a aumentar tanto la deuda del club? ¿Qué hicieron para aumentar? ¿Quiénes son los responsables? O sea, para mí hoy el responsable es Marco Ochoa. Así de sencillo. Pero, ¿por qué decís Marco? Porque la última vez él habló acá con nosotros y él decía, yo dejé el club en buenas condiciones, después hubo una pandemia que le agarró a todos los clubes, o sea, hablando mal y pronto, él le culpó a la pandemia y que después él ya no tenía más nada, él no tenía más nada que ver con el Olimpia. Te habló lo que él nos decía. Y la pandemia le hizo aumentar al club en 4 veces su presupuesto. ¿Quién incurrió en ese presupuesto? ¿Quién le aprobó el presupuesto? O sea, sería fantástico si él nos puede ilustrar y nos puede contar todas las... O sea, nos puede mostrar los papeles. Porque demasiado fácil es hablar. Otra cosa es mostrar. O sea, hay muchas lagunas oscuras ahí. Acá me hablan de 63 millones y medio de dólares que sería la deuda. Es que ya no sabemos en cuánto estamos. Y usted no tiene, porque la asamblea es el 11 de noviembre. No es lejos, no estamos hablando de... Dentro de 30 días. Sí. Ellos van a presentar el balance, ese día nos van a entregar un papel. ¿A vos te parece que ese día que nos entreguen un papel nosotros podemos probar un balance? Pero estatutariamente, ¿cuánto tiempo antes tiene que entregarse el balance? Normalmente en los clubes sociales son 15 días antes, en el Olimpia no sé. Entonces, yo estoy seguro que ellos nos van a entregar el balance el día de la asamblea. Entonces es humanamente imposible aprobar. Vamos a tener que ir a un cuarto intermedio. Y si no hay auditoría externa, tenemos que solicitar y exigir la auditoría externa. Y hasta que nos venga la auditoría externa no se puede reanudar la asamblea. O sea, que tiene que haber responsable, estimado.
Entonces es difícil de todo esto, o sea, se está manejando, no sé, muy escondido todo. Porque si vos tenés una administración, así como él habla por todos los medios, que él dejó el club limpio y sin deuda, ¿por qué no muestra los papeles? Le vamos a agradecer muchísimo que nos muestre los papeles. Por ahí no me pasa. ¿No tienen ustedes ningún número de deuda? ¿No saben ustedes? Polenta, por ejemplo, no saben, Pico, cuánto es la deuda. Se comenta que el contrato de Polenta era de $70,000 al mes. Calculando lo que te estoy diciendo. $70,000 por mes ganaba. Se comenta. Yo no sé, yo no vi el contrato, no puedo asegurar. Yo te estoy contando lo que se comentó ayer. O sea, acá hay unos sobreprecios de sueldo terribles. Por eso es que queremos ver los papeles para saber dónde comienza la verdad y termina la mentira. ¿Y Brunote qué responsabilidad tiene todo en esto? Y Brunote no te olvides que Brunote fue tesorero de Marcos. Miguel fue tesorero de Marcos. Él tiene que saber perfectamente bien todo lo que se hizo, porque él, tanto él como Balota también fue tesorero, Acá no nos vamos a sacar ningún título que tuvimos. Acá hay varios que fueron responsables. Entonces que nos cuenten, que nos muestren. Primero tiene que haber una asamblea genial que nos muestren todo. Y que sobre todo haya una auditoría externa, hermano. Es lo mínimo que pueden tener, que figura en el estatuto. Ahora, es grave eso que estás diciendo vos, porque si se llega a eso, yo no recuerdo el Club Olimpia, y no debería ser así ningún club, de que los barras, vos decís que los barras bravas van a ser contratados ese día, o sea, entonces... Yo no dije. A nosotros nos dijeron de que le están pagando a los barras para que vayan a votar ese día a la asamblea. O sea, van a ir en malón, sin ningún análisis, y de acuerdo a lo que ellos dicen, para poder aprobar un balance. Claro que es grave, por eso es que nosotros vamos a pedir, o sea, nosotros hoy vamos a tener la primera reunión, vamos a empezar a trabajar, pero nosotros vamos a socializar esto por todos los medios, lo que vayamos a hacer, y todas las acciones que vamos a hacer, porque el socio del club tiene que asistir a la asamblea y tiene que estar también con todo lo que corresponda y se deba exigir. El club no es de ellos, el club es de los socios, Cuidado con eso. Eso hay que entender bien. Y ustedes no pueden hablar con Marco Troalto, porque Marco acá nos dijo una vez al aire que está abierto, y en su Twitter escribió hace poco que está abierto a todo, que todos los dirigentes del Club Olimpia saben y todos firmaron y que hay cuentas claras. No sé si vos llegaste a ver su tweet. Nadie, esperando, lo del dicho al hecho hay un largo trecho. Nadie firmó nada. La comisión directiva no firmó ni no aprobó absolutamente nada. ¿Vos sabías eso? Nada no aprobaron ellos. Lo que tiene Marco Chobato aprobado, no sé qué será. Pero te vuelvo a repetir, es la comisión de fiscalización la que tiene que llevar la aprobación. Y tiene que estar refrendada por la comisión directiva para poder presentar a la asamblea. O sea, hay un procedimiento. Grave. Como se dice vulgarmente, se nos vino la noche. Vamos a ver si podemos encontrar el foco al final del túnel. Que tendremos que hacerlo todos los olimpistas, porque no podemos dejar caer el club. Y lo de Derli, ¿cómo se va a solucionar? Porque lo de Derli es una cosa muy pesada. Y no sabemos. Nosotros no sabemos. O sea, ellos tendrán un plan, presumo yo, un plan B. Presumo. No tengo idea qué dice el presidente, qué dice la comisión directiva. ¿Y cuál es tu presunción? Yo creo que no se va a pagar. ¿Cómo? Yo creo que no se va a abonar. Pero acá el presidente habló de un fondo de inversión, que el fondo de inversión iba a pagar. Mira, yo estoy alarmado con la cantidad de teorías que se hablan. A mí lo que me gustaría es plasmar en hechos
Porque hablar y contar y decir es una cosa. Primero no tienen que contar todo lo que se debe. ¿Cómo vamos a honrar eso? ¿Y quién va a honrar? ¿Y quién es responsable de eso? ¿Y por qué se llegó a eso? Que nos cuenten. Así funciona esto. Y la ley está por encima de ellos, ¿eh? Cuidado. Que ellos creen que porque algunos se fueron del club, no son responsables, están equivocados. Puedes quedarte en el circuito. Y todos los que firmaron son responsables. Puedes quedarte en el circuito privado, por favor. No vayas a cortar, te agradecemos muchísimo el tiempo. Vamos a seguir charlando, Gustavo. No vayas a cortar, por favor, ¿sí? Bueno. La producción se queda contigo. Gustavo Masi, bueno, ayer una reunión donde estuvieron muchos socios, dice, hay mucha preocupación. Está Johnny con el móvil personal. Arráncanos ya la conferencia, muchachos de Berisso. Johnny, ¿estás en el circuito? A ver, tenemos el audio. Todavía no empieza. Bueno, qué fuerte lo que estaba contando. Fuerte lo que estaba contando, ¿eh? Y el sentido de los socios cercanos, y muchos de ellos fueron dirigentes alguna vez, ¿verdad? Conocen el tema. Ahí está Johnny. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Aquí en el local de Ipané, en Ali Biloga, en minutos arranca la conferencia de prensa de Eduardo Berisso, técnico de la Selección Nacional, preparativos para lo que va a ser el viaje, primero a Santa Cruz, hoy 17 horas, después mañana, tras el almuerzo que uno imagina será liviano para subir en este caso subir a La Paz, para el partido, 17 horas de nuestro país, el encuentro ante el equipo boliviano, la última movilización. Me dicen que no confirmó al plantel, por lo menos, Eduardo Berisso, el equipo. Y arranca esta conferencia de prensa de técnico a Junior Alonso, el defensor central, que retorna al equipo titular. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, Eduardo Berisso, y el defensor albirrojo, Junior Alonso. Pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torre de Tigo Sport para el profesor Berisso. Buenas tardes, Eduardo, Junior, a todos los tardes. presentes. Profe, me gustaría, como la vez anterior, preguntarle de inicio si tiene definido el equipo, si hay detalles y nombres que nos podría contar al respecto y qué partido espera para jugar frente a Bolivia. El equipo está definido, discúlpeme que no le dé los nombres para no aventurar planes futuros. Nos espera un partido de orden, de ayudas, de cercanía, defendiendo protegidos y haciendo de la posesión una cosa muy segura, donde encontremos espacios donde podamos correr hacia adelante, pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies será una buena noticia. Hay que tener en cuenta la media distancia, la velocidad del balón. Obviamente necesitamos cerrar bandas para no recibir centros peligrosos como para los dos delanteros de nuestro rival, pero un partido que nos va a exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe. Mientras la pelota pase por nosotros, como les decía recién, será una buena noticia. Johnny González de ABC Cardinal para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día, profesor. En directo para ABC Cardinal. Buen día. Junior, a esta altura, ¿qué te dice este momento de la selección nacional? Si bien no pudiste participar en el partido anterior, ¿qué pasó con el equipo, con el grupo? Porque vimos un equipo paraguayo muy pasivo en ese encuentro contra Chile. ¿Cómo viste desde tu zona en ese partido, Junior? Bueno, creo que la actualidad, los puntos, nos marca que estamos a 3 de zona de clasificación, ¿verdad? Colombia tiene 15 puntos, los dos de arriba tienen 16, Uruguay juega contra Brasil, Colombia contra Ecuador, y la realidad es que consiguiendo una victoria en Bolivia nos coloca de vuelta ahí en la lucha y después, bueno, tendremos más tiempo para pensar en el futuro, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Lastimosamente, el día domingo no hemos hecho un buen partido, las cosas no salieron como fueron planificadas. Es parte del proceso, es parte del juego. Lo más importante que tenemos hoy es que estamos pensando netamente en lo que va a ser el partido de mañana, con todo
con todos los condimentos que tiene jugar en la altura, ¿verdad? Entonces, nuestra cabeza está pensado en lo que va a hacer Bolivia, en lo que van a hacer ellos dentro del campo de juego y nada más. Kevin Ledesma, Radio 1 para el profesor Berizzo. Buenos días, profesor. Buenos días, Junior. En directo para Radio 1, en vivo para Deportes Unicanal. Profesor, además del Derete, que ya no está con el grupo, lo de Marcos Cáceres, ¿cómo está él? Y si hay otro futbolista que no va a formar parte de la comitiva de viajeros esta tarde rumbo a Bolivia. Marcos ha sufrido un lumbago agudo que le impide ser parte del partido. Está en recuperación, se recuperará, pero es un tiempo prudencial para que eso se le pase. No podrá ser parte del partido. Así que todo el resto está disponible, elegiremos bien los 11 que ya están elegidos, como le contestaba a su compañero, un banco de suplentes y todo el mundo pensando, coincido y adhiero a lo que dice Junior. La eliminatoria comienza, la parte decisiva comienza mañana. Una victoria nos pone ahí, nos acerca. Hay partidos o cruces de partidos que nos permiten acercarnos, pero después de la actuación del domingo debemos dar una muestra de cambio, de rebeldía. No fue un buen partido, fue un partido muy bajo de parte nuestra. Necesitamos salir de esa actuación y mañana tenemos una gran oportunidad en un escenario dificilísimo por los condimentos y la dificultad de la altura, pero confiamos en nuestra capacidad de imaginar un partido y llegar a La Paz y desarrollarlo. Jorge Izquierdo, de Canal Gen Universo 970 para Junior. Ustedes, como futbolistas, reflexionan que a veces falta un poco más de valentía, un poco más de repente, y me incluyo en este grupo que lo cañeamos y lo paleamos bastante al entrenador. Esto por el rendimiento y por los resultados que se vienen dando. Ustedes, como futbolistas, de repente sienten y reflexionan que a veces falta un poco más de valentía, un poco más de atrevimiento para llevar los partidos adelante. Ocurrió el partido pasado ante Chile, donde Chile era una selección totalmente ganable, pecamos nuevamente y terminamos cediendo los puntos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, nosotros leemos, escuchamos las críticas, las aceptamos y las respetamos, ¿verdad? También somos muy autocríticos al respecto. Cuando estamos concentrados, encerrados en los entrenamientos, en las habitaciones charlando, sabemos de nuestros errores, conversamos siempre con los compañeros, sabemos cuando tenemos una buena actuación, cuando no. El domingo pasado no la tuvimos, conversamos sobre eso, como bien lo dijo el entrenador, tenemos la oportunidad de poder revertir esa mala imagen, más que nada jugando en la altura, en La Paz, ¿verdad? Sabemos de esa situación, hay momentos en que el plan de juego no sale como uno espera. Lastimosamente tuvimos una oportunidad de poder ganar, no lo hicimos, y hoy tenemos también la gran oportunidad que te da el fútbol de revertir eso en un escenario un poco complicado. Paraguay hace muchísimo tiempo que no gana, entonces trataremos de hacer un gran partido y poder lograr esa victoria que todos queremos. Daniel Troche, de Radio 1 de Marzo para el profesor Berizzo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Bien, profe, bien, profe. Bueno, consultarte, y recién estaba escuchando tu respuesta a la consulta anterior, reconociendo que no fue un buen partido ante Chile, y lastimosamente tampoco en muchos partidos hemos sido ofensivos, profe. El día de mañana, teniendo en cuenta la altura, teniendo en cuenta también el rival que viene de una victoria, ¿veremos un equipo más ofensivo o el equipo más ofensivo de esta era Berizzo? Mire, le contesto, el otro día contra Chile teníamos 3 atacantes y Miguel jugando en la media punta y no pateamos al arco. A veces la inclusión en el equipo de gente ofensiva nada tiene que ver con lo que pasa después. Puede ser muy ofensivo con un delantero permitiendo que tus volantes lleguen y tengan profundidad y penetración. El diseño de las características de los jugadores, no por poner más gente ofensiva, porque el otro día la pusimos, atacamos mejor, fue el partido más pobre en lo ofensivo. Y eso que en el campo teníamos a 3 atacantes más Miguel. Ahora en la altura necesitamos de control, necesitamos un medio que juegue bien, un medio dinámico, de mucha movilidad, de pasar de defensa a ataque muy rápido, gente liviana, gente ágil, y eso es lo que intentaremos hacer mañana, haciendo de la posesión y atacando todo lo que podamos y generando opciones de gol para convertir algunas de las muchas que ojalá generemos. Pero la ecuación entre poner atacantes y que te vaya bien ofensivamente a veces no es
no es lineal. Mañana imaginamos un partido de muchas ayudas, de mucha cercanía entre nosotros, de un esquema protegido en defensa, y en ataque sí poder aportar gente que juegue bien, que se asocie bien entre sí, que tenga buen pie, que controle la pelota, que use la pelota bien. Todo nuestro medio del campo lo hará, nuestros atacantes también, gente técnica, y que la posesión nos dé profundidad y penetración con llegada de los volantes después. Profe, le quiero agregar una sola pregunta, profe, porque contestó justo antes que le haga. El día de mañana veremos muchos cambios y principalmente veremos a jugadores que están acostumbrados a la altura, como José Florentín, por ejemplo, que si bien es cierto no juega a la altura, pero ha rendido bastante bien cuando jugó en La Paz y Oruro. Gente que sea capaz, sí, aeróbica de correr, sí. Refrescaremos el equipo, obviamente. Mucha gente que no jugó el domingo puede ser parte del partido. Necesitamos correr, necesitamos tener una capacidad de movimiento muy alta, y esa será la idea mañana. Francisco Paredes, Radio Nacional del Paraguay, para Junior Alonso. Junior, ¿qué tal? Profe, también buen día. A lo largo de estas eliminatorias y con lo que se está haciendo, bien puntuaban el tema de la ofensividad, de ser ofensivo. Defensivamente, Paraguay se siente seguro en el partido, en la altura, por lo que representa jugar contra Bolivia. En ese aspecto, ¿cómo se encuentran, Junior? Sí, defensivamente creo que estamos bien, ¿verdad? En La Paz va a ser un partido totalmente diferente, ¿verdad? En donde no solamente necesitaremos nosotros los defensores también parados, sino el equipo en sí. Tratar de tener la posesión, de no quedar partidos, porque una cosa es cuando atacás, vas con todo, pero para volver cuesta. Entonces intentaremos siempre mantener ese equilibrio en ataque y en defensa, no dar espacios, evitar los remates de fuera del área, que Bolivia lo hace bastante, aprovechar nosotros eso en ataque y estar siempre bien parado, ¿verdad? Dejar el arco en cero para poder siempre tener la chance de poder convertir un gol y lograr la victoria. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para el profesor Berizzo. Don Eduardo, buen día. Buenos días. Estamos en directo para Unión FC. Buen día. ¿Qué le generó a usted ver en las estadísticas que su equipo no acertó ninguna sola vez el arco? ¿Alguna vez tuvo un equipo, una participación en un partido así, alguno de sus equipos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿en qué puede cambiar a partir de ahora este proceso que está teniendo con usted? Muchos partidos, pocos puntos, muchos partidos, pocas victorias. Pocas victorias, sí. Puntos suficientes para ir ahí, en la pelea. Como bien dijo Junior, la eliminatoria decisiva comienza mañana. Necesitamos una victoria para engancharnos al grupo de los 5, para llamarlo de alguna manera. Frustración por no tener un caudal ofensivo, por no generar profundidad ni situaciones de gol. Frustración. Uno desde fuera quiere ayudar a que el equipo cada vez juegue mejor. Creo que la eliminatoria decisiva comienza. No hay espacios para otra reacción, para otra idea, para otro objetivo que ganar. Le debemos ganar. Le faltan victorias a los números, sí, le faltan victorias. No le faltan tantos puntos tal vez, me encantaría tener muchos más, obviamente. Pero creo que cuando yo escucho que Chile es un equipo totalmente ganable, o Venezuela es un rival discreto, creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también. Los procesos no se cambian de la noche a la mañana, hay que luchar, hay que seguir creyendo, hay que confiar después de los traspiés. Nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no tenía sexto, y no lo digo por defender mi proceso ya está analizado por ustedes, digo por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria. Nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar una rebeldía, un cambio, una manera de jugar, una decisión en creer en la victoria, que de concedérnosla, si la merecemos porque la buscamos y la logramos, hará de la eliminatoria un optimismo, una ilusión puesta ahí, porque nos acercará al grupo de los 5 esperando noviembre. Entonces, en una eliminatoria donde es muy difícil ganar y nadie mantiene una regularidad, todo el mundo pierde contra otros que son discretos y son muy malos, pero también te ganan. Venezuela le gana a Ecuador, al tercero de la clasificación. Argentina empata con nosotros y le mete 3 a Uruguay. Entonces,
en los análisis a veces sentenciados de esto está mal, esto está bien, esto hay que ganarle, esto hay que... No existe en ese sentido en el fútbol. En la eliminatoria sudamericana, Brasil puede decir que tiene superioridad con el resto. Argentina ha encontrado confianza ahora y gana a través de grandísimos jugadores y de confianza, y no nos ganó a nosotros tampoco. Entonces, no es porque defienda mi trabajo lo analizan ustedes y en el ánimo no está reconocer lo que hago bien, no. Hablo de llenarnos de optimismo para ir a buscar lo que puede abrirnos una clasificación a un mundial difícil como esta, por algo que hace 2 mundiales que no vamos, fácil no debe ser. Pero confío en mis jugadores, confío en la mentalidad que tienen, confío en que después de una actuación mala, el fútbol te da otra posibilidad, que es mañana de salir a buscar y demostrar de que podés. Y una victoria nos acercaría ahí a una fecha FIFA de noviembre en la que debemos creer. Pero el optimismo es renovable siempre, siempre es renovable. No hay manera de enfrentar una victoria sin el ánimo de creer que podés. Tenemos que creer que podemos, creemos que podemos, y mañana salir al campo con esta mentalidad. La victoria se construye antes de empezar a jugar, y mañana debemos ir en búsqueda de 3 puntos que van a acercarnos al grupo de arriba, y eso es lo importante, esa es la verdad. No hay equipo ganable, equipo discreto, equipo malo, no. Hay equipos que le ganan a otros en una eliminatoria muy, muy, muy pareja, muy. Así de que mañana toda la energía puesta en el partido, un partido difícil que premiará aún más si lo ganamos. Pedro Torre, Tigo Sports, para Junior Alonso. Junior, buen día, el saludo nuevamente para todos. En el partido anterior donde tuvimos el factor altura, la logística fue distinta, fueron un día antes, te tocó jugar ese partido. ¿Qué crees que puede cambiar, además de que hay una diferencia en la cantidad de altura, el hecho de ir en el día directamente a La Paz? Y si no interno, han hablado quizá el por qué se cambia esa manera que había sido la anterior. No, yo creo que no cambia nada. Sí, como bien decís, hay una diferencia en la altura, ¿verdad? La Paz con Quito. Quizás la pelota viaje un poco más rápido, sintamos un poco más el cansancio, pero es algo que ya sabemos, que la mayoría conoce. A mí me tocó jugar en La Paz también la eliminatoria pasada, ya viví esa experiencia, entonces bueno, es conversar con la gente que no ha tenido la posibilidad de poder jugar, de explicarle las sensaciones que va a sentir en el partido ya al aterrizar el avión, y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Sabemos de que vamos a ir a Santa Cruz, que vamos a llegar horas antes del partido, todo el proceso que conlleva eso, y ya estamos mentalizados para eso, ¿verdad? También sabemos de que no es una excusa, el rival también lo siente, y vamos a intentar hacer un gran partido en el cual intentaremos llevar lo que está planificado y poder lograr un resultado muy positivo para nosotros, porque lo necesitamos. Diego Villalba, de Radio Monumental, para el profesor Berizzo. Eduardo, buen día, aquí buen día, a su Diego. derecha. Buen día. Quería consultarle, luego de un tiempo importante ya al frente del Albirroja, ¿usted realmente siente de que los jugadores captan en buena forma, o como usted desea, su idea de juego, y si también los percibe cómodos ante su estilo de juego al plantel de jugadores? Sí, verdaderamente sí. Lo mejor que yo tengo son mis jugadores, y los banco a muerte. Porque creen, porque se entrenan, porque son gente buena, porque creen, sienten la camiseta, están aquí torciendo una realidad que hay que torcer. Y sí, verdaderamente creo de que los jugadores me siguen y creen en la manera de jugar que yo propongo. Y yo, por supuesto, que estoy con ellos a muerte. Cristian Pérez, de Versus Digital, para Junior Alonso. Hola Junior, buen día profesor. Hablaste de matemáticas, que estamos a 3 puntos nada más de la zona de repechaje. También tocando números, de 11 partidos llegamos a ganar 2. Quemamos 5 partidos de local y según las matemáticas mínimo más o menos tenemos que ganar 4 partidos para soñar con repechaje. ¿Cuál sería tu argumento para convencer a la gente o seguir convencidos ustedes? No, realmente yo no necesito convencer a la gente, no soy un político, soy jugador de fútbol, me entreno todos los días, cuido mi cuerpo, mi salud, estoy acá concentrado hace 15 días trabajando con mi compañero
con el entrenador, con todo el mundo. Es la realidad que nos toca, ¿verdad? Podríamos decir de que tenemos que ganar 4 partidos. Tenemos contra Chile de local, Uruguay de local, Ecuador de local. Entonces, la eliminatoria está abierta para nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos 12 puntos, logramos 2 victorias en toda esta eliminatoria. Es algo cierto, no podemos negar eso. Pero la realidad es que estamos a 3 puntos. Esa es la realidad. Lastimosamente a algunos les gusta eso, a otros no les gusta escuchar esos números, pero la realidad para nosotros es esa, ¿verdad? Tenemos una final el día de mañana, ya después de esto tendremos tiempo de pensar el próximo partido que será Chile jugando de local, y nada más. El único argumento que tenemos nosotros es trabajar todos los días, y cuando nos toca jugar, dar lo mejor. La gente nos apoyará, creerá en nosotros, mientras nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Lastimosamente, en este lugar nosotros hablando y contando números y todo lo que vos quieras, no vamos a convencer a la gente. La gente creerá en nosotros en medida en que nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Francisco Paredes, de Radio Nacional del Paraguay, para el profesor Berizzo. Profe, buen día. Fuera del seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lo que se genera en los hinchas, esa disconformidad en cuanto a los números, desde el cuerpo técnico, ¿sienten que están conformes con lo que están haciendo? Y de no ser así, ¿hay tiempo aún para revertirlo, profe? Obviamente que los números, como bien decía Junior, pueden verse de una manera o de la otra. El que tiene 16 hoy también teme a perder y que lo alcancen. Todo tiene una mirada optimista o pesimista según el ánimo con el que lo mire. Me encantaría tener más puntos, más victorias, pero nuestra realidad es esta. Necesitamos victorias, necesitamos puntos. Mañana tenemos una gran oportunidad. Tenemos que salir a buscarla con decisión, sabiendo lo que nos conviene hacer, lo que no nos conviene hacer, y ganando el partido que nos va a posicionar en la tabla más arriba. La eliminatoria es compleja, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando, hay que trabajar, hay que luchar. Como bien decía Junior, todos estamos dentro pensando en cómo hacer para ganar el partido de mañana, y empezaremos a pensar en el próximo después. El día a día es hoy, hay que ver mañana el partido como una gran oportunidad, y eso es lo que está fresco ante nosotros, está entre nosotros, y mañana tenemos que saltar en un escenario complejo, con determinación, con personalidad, a jugar un partido de fútbol bueno. Diego Villalba, de Radio Monumental, para Junior Alonso. Buen día, Junior. Decías en respuestas anteriores, estamos a 3 puntos de la zona de repechaje, pero ustedes como grupo futbolísticamente también se ven aquí de cerca de la zona de repechaje, digo, por actuaciones anteriores. Sí, claro. Como bien dije, estamos todos en el mismo lugar. La gente que está aquí hoy en la selección está aquí porque cree, porque quiere estar en este lugar, porque le gusta este lugar, porque quiere pelear, porque sabemos de que no es fácil. Sería mucho más fácil para nosotros decir no quiero ir a la selección y desligarnos del problema. La gente que está hoy aquí dentro cree en las posibilidades que tenemos. Juegue o no juegue, un gran ejemplo de esta Cuara, que viene, aparte de toda su trayectoria, viene, juega o no juega, entrena siempre de la mejor manera, porque cree en el equipo, porque cree en la selección, porque le gusta estar en este lugar. Entonces, bueno, nosotros sabemos de que en algún momento nos va a ir mal, bueno, como nos está yendo ahora, que perdimos contra Chile, pero como el fútbol es tan magnífico, nos da siempre una chance más, ¿verdad? Y la chance es el día de mañana de poder revertir todo esto, lograr una victoria que va a ser muy importante, no solamente por como bien decíamos, lo que es la altura y demás, sino que también Paraguay ese tiempo que nos van ahí. Intentaremos dar un cambio, ¿verdad?, en lo futbolístico, en esa imagen que hemos dejado el domingo pasado, y mañana es una gran oportunidad para eso. Giorgio Virgili, de la Mega TV, para el profesor Berizzo. Profe, buen día, aquí en el fondo. Hola, Junior, ¿cómo está? A los presentes también. Profe, ¿usted es consciente del partido del día de mañana? Esta selección paraguaya ha perdido una gran cantidad de puntos jugando en casa. Si mañana nosotros perdemos, estamos fuera. No estamos fuera. No estamos fuera. No. Seguiremos luchando por meternos en la clasificación. Como tampoco si ganamos estamos dentro. No estamos dentro, pero estamos en carrera. Claro que hay que ganar, claro que sí. Profe, esta es una selección que nos sacó punto aquí en Asunción, o sea... Sí, ¿verdad? Pero usted me refiere a que estamos fuera o estamos dentro. Hay que seguir, faltan partidos, nada te garantiza. Si ganas,
¿Te relajas? No, hay que seguir. Sí, pero es consciente de que tenemos que obtener los puntos jugando fuera en casa. Con lo que están en casa nos alcanza. Por supuesto. Y nos queda Colombia, Brasil y Perú. Sí. Si llegamos vivos a esa última fecha. Me refiero a que todo se termina, no. Todo sigue después también. Sí, la otra que me gustó mucho, metió la ecuación. Y es cierto lo que usted dice. No por colocar 2 o 3 delanteros, su equipo va a ser más ofensivo. Sí. Pero la realidad es que su equipo en Santiago colocó a 10 jugadores por detrás de la línea de la pelota. Y ese es un equipo recontra defensivo. Sí, qué diferente, qué distinto vamos a ver mañana con la dificultad que significa la altura. Mañana con la dificultad que significa la altura te tienes que proteger, no puedes apretar antes. La idea en Santiago era apretar, sus medios centros y sus 2 centrales nos resultaron la tarea. No presionamos bien, eso nos obligó a replegarnos, pero mañana sí debemos estar juntos, las energías hay que protegerlas y cuidarlas, y mañana será un partido de cerrar espacios, sí, de no poder sostener la presión alta y cuando consigamos la pelota jugarla hacia adelante rápido o poseerla con mucha seguridad. Pero volviendo a lo que le quería decir, no era una contestación antipática, sino simplemente decirle de que la eliminatoria exige ganar todos los partidos, no se termina mañana. Claro que quiero tener 3 puntos y lo necesito más que usted a los 3 puntos, pero el domingo a la noche hay que volver a encontrar otra manera de ganar en noviembre, y así, y la mentalidad tiene que ser dura, lo suficientemente dura para que estos vaivenes de derrotas y victorias no te descentren de que es una eliminatoria compleja, maratónica, donde todos los puntos son importantes. Si no sacas 7 de 9 estás eliminado, si no sacas 9 de 9 estás eliminado, y con 4 la fecha pasada estábamos ahí. Quiero decirle, a veces lo categórico de la conclusión no es tan así. Mañana hay que buscarlo, y yo lo necesito mucho más que todos, obviamente, todos, el equipo, yo, la selección, la clasificación, y lo iremos a buscar con valentía, con decisión, pero el domingo a la noche seguiremos teniendo que luchar dentro de noviembre y el año que viene, y pensando en que la eliminatoria todavía no se terminó. Sí. A eso me refería antes. Sí, le comprendo. Las selecciones generalmente en La Paz generalmente acuden a una línea de 5, ya sea en el fondo o en la zona de la mitad de la cancha, para intentar tener 5 jugadores en esa zona. ¿Es una posibilidad que usted la maneja o va directamente con el clásico 4-4? Línea de 4. Línea de 4. La última, profe, con el permiso de todos los presentes. En la previa del partido en Quito, Villasanti no la había pasado bien. No. ¿Todos los jugadores están aptos? ¿Usted cree que va a poder contar con todos los jugadores en La Paz? El único jugador que no ha podido entrenarse bien porque ha llegado lesionado y desde la última vez que estuvo con nosotros no jugó en su club por lesión es Luis Amarilla, el único tocado, pero los demás, incluido Villasanti, por aquel malestar en Ecuador, está disponible para jugar. Ignacio Cabo de Vila, de Radio La Unión, para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día. Internamente en el grupo sí o sí habrán visto las imágenes que están recorriendo de la prensa boliviana hablando de la mediocridad del equipo de la selección paraguaya, del trabajo que están teniendo. ¿Qué opinión te merece eso a partir de todo el trabajo que se viene haciendo con este cuerpo técnico, con este grupo de jugadores, y que se catalogue de esta forma en la prensa de afuera? Cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿verdad? Respetamos siempre las opiniones de los demás, así como respetamos también las opiniones de la prensa local, ¿verdad? Cuando hacen sus críticas y demás. Nosotros estamos aquí encerrados, creyendo plenamente en lo que podemos hacer, ¿verdad? Nada más. Sabemos de que cuando no ganás sos el peor y cuando ganás sos el mejor. Eso ha existido siempre en el fútbol, eso no va a cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer como equipo, como jugadores, es trabajar el doble, entrenar mejor, esforzarnos, revertir esto con resultados, que al final lo que manda. Y nada más, después la prensa puede hablar, puede decir lo que quiera. A este señor no lo conozco, respeto su opinión, pero siempre dentro de la cancha es lo que manda, ¿verdad? Entonces, el día de mañana tendremos todas las armas necesarias para poder mostrar lo contrario. Cristian Pérez, de Versus Digital, para el profesor Berizzo. Buen día, profesor. Buen día. Habló del proceso que tuvo varios vaivenes del 2019 hasta aquí. Paraguay ha cambiado bastante. En mi opinión particular, ha involucionado bastante. No sé si empeoró, pero sí involucionó.
de una selección posesiva. Evolucionó, empeoró. Y, bueno, empeoró. De una selección muy posesiva que controlaba los partidos, tenía muchos pases. Quizás ese control nos ayudaba a no sufrir demasiado y a defender demasiado como ahora. Quisimos cambiar a una selección más práctica, más pragmática, qué decir yo, tener menos toques y ser más profundo. Nunca lo logramos. Terminamos sufriendo defendiendo. Para mí es una involución. ¿Qué ha pasado por el camino con su idea? ¿No cree que la calidad de jugadores no se adecua a lo que usted quiere, al estilo, a la forma, a la idea que usted tiene? No, yo creo perfectamente que la calidad de nuestros jugadores ofensivos o de control de pelota se adecúa a la posesión de la pelota. Mi idea no cambió en el tránsito. Sí encontré que debemos ser prácticos en la concreción de jugadas. A veces la posesión debería transformarse en verticalidad, pero en referencia al partido pasado de Chile no funcionó nada, evidentemente. Ese no es el ejemplo. Pero en otros partidos sí, que en casa tuvimos posesión contra la misma Argentina, también nos volvimos prácticos, sin tanta posesión, pero con profundidad. Tony, Miguel se escapó, Carlos casi convierte sobre el final. No es el cambio de idea. Yo creo que nuestros jugadores pueden jugar el fútbol que jugábamos. Sí, debemos prestarle mucha atención a los detalles. Se te escapa alguien en una marcación grupal y es gol, a este nivel es gol. Cuando fallas en el arco de enfrente no transformas toda esa posición o ese dominio en victorias, como sucedía contra Bolivia, contra Perú aquí, sucedió contra Venezuela. Entonces los partidos no siempre salen igual, pero mi idea original no cambió. Yo no creo que los futbolistas no estén preparados para jugar, al contrario, tenemos muchísimos futbolistas que juegan mejor en una idea de asociación, de control de pelota. Por último, siempre vemos que usted tiene una planificación casi siempre de acuerdo al rival. El último gran ejemplo es lo de Hernán Pérez cambiándolo de perfil sobre Isla. Yo entiendo que en este partido contra Bolivia, en La Paz, por la cuestión de la altura, en selecciones de calidad individual como Argentina, Brasil, es difícil que ellos se preocupen por nosotros. Pero es tan complicado que otra selección rival se preocupe Paraguay y no siempre Paraguay el que tenga que hacer la contratáctica. Mire, lo de Isla del otro día podíamos haberlo solucionado con un doble lateral, que en este momento no teníamos, por la ausencia de David, por la ausencia de Junior. Entonces, cuando pones doble lateral, eres muy defensivo. ¿Por qué doble lateral? ¿Por qué priorizamos exactamente al rival? Cuando pones un extremo a seguir y en un detalle del partido se escapa en una acción puntual o en las dos acciones puntuales, pecas de ingenuo pareciera. A veces las decisiones se toman antes de que pase lo que pasa. En el campo queríamos poner gente que pueda defender y atacar a sus espaldas. Por eso la razón de quien jugó. Cuando doblas el lateral, eso se transforma en un poco más defensivo. El resultado final a veces no explica el análisis de la decisión. A veces lo premia y a veces lo castiga. Pero volviendo a lo que me preguntaba, somos capaces de jugar muy bien. Debemos mañana asociarnos muy bien con gente que tiene buen pie, mucha gente que tiene buen pie y que haga una posesión peligrosa, defendiéndonos con muchas ayudas en un campo donde te falta el oxígeno y el ahogo hace de que no tengas la claridad necesaria. Hay que saber antes del partido lo que debes hacer, lo que te conviene hacer y saltar mañana convencidos de hacerlo. Kevin Ledesma de Radio 1 para Junior Alonso. Junior por aquí, buenas tardes de vuelta en vivo para Deportes Unicanal. Se ha visto futbolistas, compañeros tuyos, no es tu caso, en la que en sus clubes siempre han rendido de muy buena manera y en la selección como que no pueden replicar lo mismo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué por ahí vemos rendimientos de futbolistas de la selección tan altos en sus clubes y en la selección como que bajan su nivel? Repito, no es tu caso, en tu caso siempre has rendido de muy buena manera, tanto en el Mineiro, antes en Boca, como en la selección nacional. Y es raro, ¿verdad? Hacer una opinión al respecto creo que es difícil porque no podría explicarte, ¿verdad? Lo importante sería eso, que cada quien pueda llevar el mismo nivel que tiene en sus clubes, traerlo acá a la selección y rendir de la mejor manera, ¿verdad? Muchas veces influye
en la forma en que juegan sus equipos, el sistema, ya está acostumbrado a un sistema de juego, tiene que adaptarse a otro. En mi caso personal, yo juego de central en Minero, pero en algún partido el técnico me necesita de lateral aquí y tengo que rendir de la mejor manera. Entonces, ya vengo mentalizado con eso, en que tengo que estar preparado para jugar en una o en dos posiciones, y creo que cada uno tiene que tener también esa responsabilidad, ¿verdad? Es algo que deberíamos de mejorar, eso es cierto, pero solamente podemos conversar con los compañeros, tratar de buscar una solución, de que jueguen un poco más tranquilos, de evitar tener esa presión externa, ¿verdad? De todo lo que genera estar en esta posición en las eliminatorias, las críticas, los comentarios, es algo que lastimosamente existe, pero que debemos tratar de controlarlo mejor. Johnny González, ABC Cardinal, para el profesor Berizzo. Profesor Berizzo, le quiero hacer una consulta, no personal, simplemente una consulta periodística, no quiero que se moleste conmigo, pero ¿qué lo ata a la TF? ¿Qué lo ata a la TF, profesor? El proceso, contrato alto, de repente, si usted, por ejemplo, quiere salir, tiene que pagar mucho, o le tienen que pagar mucho a usted. Mire, ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico, sabré qué hacer en determinado momento. La federación no debe ni preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada, me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula, no tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme, ese no es la clave no soy yo, el problema es confiar en Paraguay, hostia. Esa es la clave, confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa, no deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre, no deben pagarme absolutamente nada, como yo no debo pagar absolutamente nada. Lo económico aquí no juega en lo más absoluto importa, nada. Lo único que me concentra y lo único que me requiere toda la energía es que Paraguay gane. Conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente. Eso es lo que debemos replantearnos todos, si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección. O sea, que usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo, profesor. Seguramente que sí. Yo, mis jugadores, confío en la dirigencia, hablo con Robert, hablo con Enrique, hablo con Javier, hablo con todo el mundo, ningún problema seré yo. El problema es la energía a veces que nos rodea, una energía autodestructiva. ¿Por qué? Y hay frustración de 2 mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada, absolutamente nada. Por eso hablaba antes de ser positivo, de creer, de confiar. Claro, todos los partidos tal vez no los ganes, eso Brasil lo podrá ganar, que el último tampoco, inclusive ganó. Nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo, sin frustrarnos, sin dejar de creer, apoyando a un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección, créanme. Y yo no soy el tema, yo no soy ni mi salida, ni mi contrato, cero, absolutamente cero. Lo único que me ocupa la mente, que me ocupa la energía, que me ocupa el pensamiento es trasladarle confianza a mis jugadores, que ustedes crean, si confían en la selección, generen una energía crítica, obviamente, cuando no se gana se critica, pero no destructiva, una selección que tiene que sentirse segura, con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente, y eso es lo que me gustaría que suceda, nada más. Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí, pero que vaya. Y vamos a ir si somos capaces de entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente. La pregunta es, ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? Últimas 2 consultas. Daniel Troche, de Radio 1 de Marzo, para Junior Alonso. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como uno de los capitanes que tiene este equipo y escuchando todas las críticas que hay sobre el entrenador que está ahí a tu lado justamente, yo sé que ustedes no están exentos de escuchar y ver, recién reconociste incluso las redes sociales. ¿Cuánto de porcentaje tiene este grupo de jugadores por el, si bien es cierto el profesor dijo que estamos aún ahí cerca, también es cierto que los otros tampoco están haciendo un buen papel, por eso nos tiene todavía ahí. ¿Cuánto porcentaje tiene de culpa, si se puede utilizar ese término, el grupo de jugadores? Y te consulto como uno de los capitanes del equipo.
Cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos, ¿verdad? Ese es nuestro lema, sabemos eso. Es historia de decir, no, ganan y ganan los jugadores y cuando pierden, pierde el técnico, eso es historia. Nosotros creemos que cuando nos va bien es porque hicimos bien las cosas, el técnico, los jugadores, la gente que trabaja con nosotros en el día a día, y cuando perdemos también. Entonces, hoy somos culpables de la situación porque somos los que entramos a jugar. Somos los que tomamos las decisiones dentro del campo de juego. Hay un plan de juego que nos da el entrenador. Muchas veces no lo llevamos a cabo por diferentes motivos. Y somos nosotros los culpables también. Entonces, sabemos que somos parte de este problema que tenemos hoy de no estar tan tranquilos en la tabla. Como bien decís, las otras selecciones también no están de la mejor manera. Por eso estamos en la situación que estamos. A Chile ya le daban por muerto, están 2 puntos abajo de nosotros y parece que van a ir al Mundial. Es increíble, porque hay otro ambiente, creo que la confianza hay de su gente en ellos está mejor que la de nosotros, pero bueno, corremos y vamos contra corriente, sabemos de que todo eso nos tiene que motivar a trabajar el doble y a cambiar esta situación, que es la única forma, no tenemos otra, ¿verdad? Los resultados son los que mandan y sabemos de que tenemos que demostrarlo eso día a día. Jorge Izquierdo de Canal Gen y Universo 970 para el profesor Berizzo. Profe, aquí a la izquierda. Buenas. Profe, la Copa América sirvió justamente para probar esquemas, consolidar hombres, puestos, pero en estas últimas fechas hemos visto que se queda con el 4-3-3 o en el 4-1-4-1. ¿En algún momento contempla la posibilidad de ir de arranque con 2 delanteros de área? Y digo esto porque usted dice que pone 3 ofensivos más Miguel Almirón. Pero ir con 2 tanques, históricamente Paraguay le ha ido bien con el 4-4-2 y de repente jugar, por un ejemplo, Tony Sanabria en compañía de Carlos González. Puede ser una alternativa, sí. No me cierro a ninguna manera de jugar. Creo en otra manera de jugar, pero también a veces ponemos, o Ángel se transforma en doble delantero con Tony. El otro día Tacuara entra a acompañar el ataque con Tony. El esquema no es el culpable, el esquema tampoco te hace ganar partidos, sí, es una declaración de intenciones y sí hace sentir cómodo a un equipo que tiene unas cualidades que el 4-4-2 las explota. Yo creo que nuestra manera de jugar es correcta, nosotros tenemos jugadores de asociación, si necesitamos 2-9 como lo dice, sí, alto, fuerte, que peinen, que uno vaya a la espalda del otro, sí, también puede ser una alternativa. Yo creo en otra manera de jugar. Y otra última de mi parte, profe, ¿siente de repente usted que está en el día a día con Almirón las veces que viene, que lo exprimimos o lo presionamos bastante como es considerado el líder futbolístico de esta selección? ¿Siente que es demasiada la responsabilidad que se le da a él y que de repente le saca cierta confianza a él? No sé si pudo notar eso en el tiro de esquina que pateó el otro día, que se fue a las nubes. ¿De repente le afecta eso? Mire, nosotros debemos cuidarlos entre todos, Almirón. Las críticas obviamente que en el fútbol te tienen que endurecer. Al principio te duelen, pero finalmente te curten la piel. Es parte de nuestra profesión. Lo que sí deberíamos hacer y debemos hacer es brindarle confianza y un ambiente de trabajo y de recepción muy buena, porque es un futbolista comprometido con la selección. Hay procesos que se invierten con un título, como le pasó a Messi en la Argentina. Hay procesos que se invierten con una clasificación al Mundial. Y Miguel cree en este equipo, cree en él y por eso viene. Deberíamos preocuparnos de cuidarlo, de brindarle confianza, porque los jugadores con confianza juegan mejor. Simplemente por eso, porque nos beneficia que todo el estadio nos apoye. Los futbolistas juegan mejor, no juegan bien en la crítica, en la desaprobación, en el insulto, en la silbatina. Juegan mejor con confianza. Y eso debemos hacer, eso debemos hacer. No importa quién es el entrenador. Nuestros futbolistas son nuestros. Y eso vale para Almirón, vale para Junior y vale para todos los futbolistas que se ponen la camiseta. Son los mejores, no porque sean los mejores en sí, porque son los nuestros. Y Miguel es un futbolista que nos representa, un futbolista de gran talento, con un presente en la Premier League, un futbolista muy bueno, que necesita confianza, necesita sentirse seguro y así jugará mejor inclusive. Agradecemos al profesor Eduardo Berizzo y al futbolista albirrojo Junior Alonso. Bueno, en la conferencia de prensa de Eduardo Berizzo y Junior Alonso, te pido, mi querido Ariel Verita, lo siguiente, por favor, y producción.
quiero que vaya sacando todas las respuestas de Eduardo Berizzo. Y las que consideren los compañeros de producción, las preguntas, vamos directamente a las preguntas. Y en especial quiero ya la de Johnny González, porque primero quiero felicitarle públicamente a Johnny, ya lo hice en privado y lo quiero hacer públicamente porque Johnny creo que le hizo una pregunta con mucho respeto y lo hizo en el marco de un periodista sobrio, pero que al mismo tiempo hizo la pregunta que todos queríamos saber. Y me parece muy bien de parte de Berizzo también, y él contestó de una manera en la que yo por lo menos no esperaba que haya contestado, sinceramente les digo, y le voy a preguntar acá a los compañeros, porque fue muy claro Eduardo Berizzo. Acá nos enteramos todos y es la primera vez que habla él sobre este tema, y me parece honesto hasta de su parte que haya dicho que no le tienen que pagar absolutamente nada, ni que él tiene que pagar, ni que el mes de octubre tiene que cobrar. Y acá hay algo que desmenuzar porque me parece que no vamos a estar de acuerdo con la lectura, a lo mejor con los compañeros por lo que estábamos hablando ya en privado. Porque si él menciona el mes de octubre es por algo. Porque voy a contar una evidencia. Yo le estaba diciendo a Dani, Ariel y a Federico que después de esta contestación que dio Eduardo Berizzo, si pierde, yo creo que se va él. Y los compañeros me dijeron no, porque él habló de que inclusive perdiendo todavía hay chances. Entonces, pero cuando le hace Johnny la pregunta de qué lo ata a la Asociación Paraguaya de Fútbol, es el proceso, es la confianza, es la cláusula o el dinero que se le tenga que pagar, atiendan bien la respuesta. Hasta le salió una frase muy española, hostia. O sea, se desinhibió totalmente el técnico Eduardo Berizzo. Y dijo, no me tienen que pagar ni octubre. Entonces, ¿por qué dijo él octubre? Porque él sabe que este partido, que es mañana, 15 de octubre, si no lo gana, lo más probable es que él renuncie. O el presidente Robert Harrison quizá le diga, bueno, perdimos este partido, hermano. Lastimosamente, hasta acá llegamos. Entonces la APF no va a tener que pagarle ninguna cláusula de rescisión. Esa es la lectura que yo tengo. Pero ustedes me dicen, y por favor si podemos socializar, muchachos, sí, ¿verdad? Ustedes creen, porque para mí es clave eso que él dijo cuando él menciona ni octubre. ¿Por qué él dijo octubre? Y él en un momento dice, llegará el momento que yo sé lo que tengo que hacer. O sea, como diciendo, sé el momento que me tengo que ir ya. Sé cuándo me tengo que ir. Sé cuándo me tengo que ir. O sea, por eso quiero desmenuzar, primero con lo de Johnny, porque me parece que la cuestión central, el caracú del tema está sí, en la pregunta. Perdón, Federico, con esto remato. Bueno, sí. Berizzo. Sí. Berizzo, y vamos a hablar de uno porque es muy interesante. Quiero decir una cosa muy corta nomás sí, respecto a por qué tengo la postura. Mira, yo con esto cierro, te juro. Se extendió en la pregunta, Johnny, fue la respuesta más larga que dio Eduardo Berizzo. Y la más así abierta y humana, me parece. El lado más humano de Berizzo escuchamos ahora. Podemos estar de acuerdo o no, ese ya es otro tema. No estoy diciendo yo que su respuesta haya sido la correcta, buena, excelente, mala, pésima o horrible. No, estoy diciendo que es la más humana. Porque hasta se le escapó ese hostia. O sea,
parecía no sé, parece que estaba en el living. Perdón, Federico. No, yo estoy de acuerdo. Primero, la respuesta de Johnny y la pregunta de Johnny fue muy buena, porque como decía, fue en el marco de respeto, y la respuesta de Berizzo fue muy buena, porque creo que captó el respeto, que no había mala intención en la pregunta, entonces se explayó como se explayó. Ahora, a lo que voy, cuando la conferencia estaba 20 minutos atrás en el lado, digamos, cerebral, en el frío juego de los números, no lo emocional, Eduardo Berizzo dijo, y nos miramos aquí, y yo le dije a ustedes, le dije, también haciendo público, porque no dije nada malo ni nada fuera de lugar, pero cuando él dice, si perdemos mañana, la lucha continúa y hay que seguir peleando, porque le dice, si perdemos mañana estamos eliminados, le dice, ¿verdad? Uno de los colegas le dice, no, ¿cómo va a decir eso? Amigo, le dice. También a Giorgio, no estamos eliminados, si perdemos, seguimos en el grupo y vamos a seguir peleando. Entonces yo le miré a usted y le dije, porque yo tenía la intuición, no información, que si mañana se pierde, Berizzo se iba. Entonces ahí dije, no se va. Claro, hasta ahí. Ahora, ese es el lado cerebral, calculadora en mano, racional, todo. Pero después ahora, de la pregunta de Johnny emocional ya fue otro tipo de tinte. Es como que dejó, porque yo era uno de los que incluso informaba, y ahora saco esa información, la tiro en el basurero porque le creo a Berizzo, porque sería muy cínico él si dice no tengo cláusula de rescisión cuando todos los dirigentes le están escuchando, ¿verdad? No puede ser, no lo veo así Berizzo, siempre digo que se puede equivocar, pero me parece un tipo honesto, por eso pues, el grupo lo respalda. Cuando dice me voy y no tiene ni que pagarme octubre, creo que lo dice justamente porque ni eso cobraría ya directamente, ¿verdad? Tienen si le echan, ya le echan. Entonces ahí tomo como que lo dijo desde el punto de vista humano, emocional, porque sí fue una respuesta que no encajaba con lo que era el principio de la conferencia de prensa, donde todo era la táctica, el puntaje, que estamos en el grupo de la pelea, casi lo del cassette. Entonces, ¿qué querés que te diga? Me parece que Junior siguió hablando de lo mismo. El grupo está muerto con Berizzo. Sí. Y Junior dijo lo mismo, el tema del cálculo, la misma cosa. Entonces, Junior le pegó a los que se bajaron. A los que se bajaron de... Claro, sí. Esa por parte es clave. Esa es muy buena también. Y nombró el maldito reloj que tengo. Y nombró a Tacuara Cardoso. La fecha como ejemplo. Es como que aprendan. Claro. Tacuara Cardoso con lo que viene acá y se entrega. Es lo que le dijimos la otra vez a Melgarejo. Que Melgarejo tiene que fijarse en su... Claro, Melgarejo tiene que fijarse en su compañero, Tacuara. No le creo nada a esta conferencia lacrimógena. Perdón. Ya te cedo, te juro. Aclaro nomás, el reloj, maldito reloj que tengo como cambio... mañana es 14. O sea, por eso habló él de que ni me van a pagar ya Autura. Claro, o sea, 14. Los 14 días trabajados ya no... Si es que se pierde, ¿verdad? Si es que se gana, Berizzo va a continuar, y yo vuelvo a repetir mi postura, tiene que continuar de hecho. Pues me parece lógico que se le cambie si es que gana. Cuando ya estamos en noviembre, jugamos en 15, 20 días jugamos contra Chile y nos vamos a Barranquilla. ¿Por qué lo cambiaría si se pierde? Si el cronograma es el mismo. Porque el ambiente ya no va a dar, Dani. Y vos lo escuchaste a él ahora. Después la pregunta, Johnny, ¿sí? Yo tengo la convicción, pero si vos pensás diferente, después Ariel entró con todo, Ariel dice que no le cree nada. Vamos a desmenuzar, tenemos que cumplir, sí. Perdón, por favor. Vamos 10 menciones, vamos a escuchar lo de Johnny y lo quiero escuchar a Dani. Ariel entró con todo, señores. Muy fuerte. ¿Cómo fue que dijiste? No creo. Parece arreglo mucho lo emocional para tocarnos el corazón. No sé, ¿quién es lo que hace críticas destructivas? Acá hacemos críticas destructivas. Pero yo creo porque decimos que la selección juega mal. Yo le creo la respuesta a Johnny, yo le creo. ¿A quién apunta? Ariel, apunta a la inside. Lo de la cláusula de rescisión, ¿la creo o no? Seguramente sí. Tiene que creer o no estamos viendo un fantasma que puede ser o no. Un dato concreto. No sé, porque yo no creo yo legalmente no creo en él, me parece que doble personalidad. Yo legalmente no creo, porque legalmente es imposible. Es más, ¿te acuerdas aquella entrevista cuando en el caso de Osorio?
Robert Harrison dijo, es que un contrato no puede no tener cláusula de rescisión. Entonces... Bueno, pero Dani, yo voy si por eso. Espera, te voy a decir algo. Yo sí. Mira, hasta jurídicamente esto es válido. Porque si él declara, no me tienen que pagar nada ni yo voy a pagar. Él ya está diciendo públicamente y no va... Pero yo no creo que... no creo que si se da ese escenario de derrota y le digan, hasta acá llegamos, él salga después a hacer una demanda, porque eso significaría mundialmente, como profesional quedaría muy mal para... Y yo yo genuinamente creo que él respondió, ya inclusive, aunque exista una cláusula, lo que él dice es, señores, y es más, dice, no soy yo el problema. Y ahí es donde él le salta este tema de que no soy yo el problema y que se va a ir, no va a cobrar. O sea, yo esa parte le creo sinceramente. Porque si no, no lo hubiese dicho. Por eso te decía lo de legalmente. O sea, legalmente lo que acaba de decir no tiene sustento, pero sí puede tener sustento. O sea, jurídicamente lo que vos querés decir. Jurídicamente. Sí. Porque un contrato sería inválido si es que no tiene una cláusula de rescisión. O sea, eso es... Entonces, pero él ya dice que no va... Porque él dice, Dani, es como decir, mi palabra... Sí. O sea, quiere decir que si él después no cumple, su palabra no sirve para nada. Totalmente, o sea, pero él... no le veo yo en ese plan. Por eso yo divido... A esa parte esa parte yo le creo. Por eso, yo divido esta conferencia en 90%, Federico, todo... cerebral, dijiste, ¿verdad? Racional. Cerebral, matemática, calculadora. Para mí, desde la pregunta de Johnny, es una respuesta visceral. Sí. Entonces, para llegar a esa parte visceral, él no está negando el 90% anterior. Porque él entiende que el grupo está con él, que la dirigencia está con él. Él ha de saber el famoso... Pero ¿quién lo que filtró que ese domingo después de Colombia? Porque, repito, en el tema de los números, y acá nos miramos, y vos me dijiste, mira, Dani, lo que vos dijiste con el tema de los números. Cuando yo te dije, la idea de este cuerpo técnico es llegar con vida al siguiente combo, y lo reconoció Berizzo. Esto es llegar con vida, hasta ahí estábamos de acuerdo, o sea, dijimos, nos miramos acá y dijimos, va a continuar aunque pierda. Pero después de la pregunta, Johnny, me parece que hay un cambio, Dani. No, pero yo no sé si vos seguís teniendo la misma percepción. No, ¿sabes por qué? Porque eso es visceral, porque él necesitaba descargarse, no porque en la APF le miren de reojo, no porque sus jugadores cuchicheen entre ellos, sino por todo lo que se dice afuera. Entonces, para mí, esa respuesta del hostias es una respuesta hacia afuera, no lo que se vive en el día a día. Y arrancó, y mira que el primero que apeló a la calculadora que tanto le genera irritación a Ariel y a mucha gente, fue Junior Alonso. Porque la primera respuesta de Junior dice, señores, estamos a un punto del repechaje, perdón, a 3 puntos del repechaje, y los que están arriba tienen 16. Entonces, para mí lo, entre comillas, novedoso es que, bueno, a Bolivia se va a ir a ganar. Pero esa consulta cuando le dicen, si perdemos quedamos afuera, le dio pie nomás porque si algo enseñó estas eliminatorias, esta de Qatar, es que no hay un resultado que te defina absolutamente nada. Entonces, él se sostiene. A lo que vos planteas, si es una derrota donde el grupo no le responde, podemos debatir más o menos. Pero si es una derrota tipo, a ver, la que ayer estábamos hablando, la última con Chiqui, donde se pierde 1-0, el equipo no jugó mal. Pero él va a decir, ¿por qué me voy a ir? Si veo la tabla y ¿sabes qué? Ecuador perdió en Barranquilla, Uruguay perdió en Brasil, te descuida y Chile se resbala, entonces va a venir acá con juveniles. Porque, yo también decía, Dani, disculpame que me quedo con ese análisis, porque fue mucho más estudiado, fue menos impulsivo. Lo de Johnny es muy impulsivo, muy... Y para gente como yo, este es un programa muy escuchado, y nosotros decimos acá que hay 1.500.000 que por eso no lo echarían, ¿verdad?
Y yo creo que él se encargó de decir que, cuanto menos, si ustedes dicen que sí, legalmente tiene que tener una cláusula, no es esa. Que no hay una cláusula que impida que lo echen, que no se aferra a eso. Entonces, claro, eso le creo, eso le creo. ¿Te acuerdas con lo de Chiqui con Alejandro Domínguez? Hablando de la le voy a paz. decir una cosa, hasta creo que el propio Robert Harrison está sorprendido con esto que acaba de declarar el presidente. Atendé lo que te digo. El presidente de la APF estará sorprendido con lo que acaba de decir Berizzo. Porque si hay una cláusula que debería de haber, ¿verdad? Bueno, Berizzo acaba de decir, olvídense de esa cláusula. Olvídense, no me van a pagar, Bruno, no me tienen que pagar, yo tengo. Por eso también, Dani, es muy interesante lo que voy a decir. Evidentemente hay una cláusula, porque dice también él, ni yo voy a pagar, dijo, repitió. O sea, no me tienen que pagar ni yo tengo que pagar, porque quiere decir que la cláusula, claro, es muy lógico, porque la Asociación Paraguaya de Fútbol no iba a permitir que pase lo que pasó con Osorio, ¿verdad? Totalmente. O sea, puso, señor Berizzo, con usted vamos a hacer un proceso, vamos a jugarnos con usted, pero vamos a poner una cláusula, así como usted pone, que usted no nos puede dejar a nosotros en medio de las eliminatorias, y que tienen que pagar tantos miles como para... Entonces, por eso, 2 más 2, 4, él dice... No me tienen que pagar ni yo tengo que pagar, dijo. Claro. Pero un momentito, aguanta porque Ariel, vos como... espera, muy fuerte entraste... Bruno, para cerrar porque recién nombré a 2 personas. Sí. Lo de Alejandro Domínguez y Chiqui Arce. Justamente después de la derrota en La Paz, hace 9 años. En esa época, el famoso tema de las filtraciones. ¿Sabes cómo quedó Chiqui? Que era el tipo que no quería irse de la selección y si se iba a cobrar su rescisión. Chiqui convoca una conferencia y le dice, ¿sabes qué? Te regalo esa rescisión. A mí no me van a hacer quedar como el tipo que es por este monto. Sí. ¿Sabes? Para mí la respuesta de Berizzo es, después lo de Colombia todo era, no, él no se va por la famosa cláusula. Lo que dice Berizzo, gesto yo hasta hoy no me olvido y por eso lo respeto muchísimo a Francisco Chiqui Arce, porque él teniendo contrato y pudiendo haber cobrado muchísimo dinero, él hizo una conferencia de prensa y él prácticamente, ¿sabes qué? Donó ese dinero o condonó esa deuda, para hablar así mal y pronto. Entonces, para mí, esta respuesta de Berizzo se centra más en, señores, dentro de todo yo soy un profesional con prestigio, y para la gente que cree que yo me estoy aferrando a un cargo donde no me respetan ni los jugadores, ni los dirigentes, ni la prensa, ni el público en general, y yo me aferro a esa cláusula. No. Acordate que la pregunta... Esa es la respuesta, como decirle, no es que con Robert vamos a sentarnos, estudio jurídico, bufé de abogado o el plantel. Es como decir, yo, por eso dice, conmigo o sin mí. Pero acordate que la pregunta de Johnny arranca, ¿a qué se aferra usted? Le pregunta... No, por eso, vamos a escuchar atentamente. Ariel, volvé por favor atrás, vamos a retroceder el cassette. No, ¿qué cassette? No se usa más cassette. Qué bárbaro. ¿Qué me pasa? Retrocede tu voz. ¿Cómo fue que dijiste no le lacrimó? Yo no le creo, parece una rueda de prensa muy lacrimógena, donde el técnico apela mucho a lo emocional. Y después lo que te decía, esta cuestión de... O sea, criticar es ser destructivo. Criticar, decir que la selección juega mal, que los números que son fríos. Vos mirás allí en la página de deportiva de ese color, después de cada fecha, después de cada combo, y ves que los números son lamentables. Desde los goles recibidos... goles marcados, cantidad de victoria, cantidad de derrota, cantidad de empate. ¿Y por qué criticar a la selección nacional hasta perseguís a jugadores históricos como este señor hizo? Yo no le creo mucho, y tampoco está en concordancia lo que dice Junior Alonso, que yo no soy un político. ¿Y a quién apunta su entrenador cuando dice energía positiva? ¿Apunta a ustedes, jugadores? ¿Apunta a los dirigentes o a quién? No, apunta a la hinchada y apunta al periodismo en cuanto a energía. Así es que disparate no. Y una para cosa, vos Junior Alonso dijo un disparate. Un disparate. Y Junior tiene que aprender también de los históricos que esa selección o esas selecciones, ¿quiénes empujaron a esa selección? Esa selección jugaba a estadio lleno. Esa selección tenía una conectividad, una conexión profunda con el pueblo, con la nación, con la hinchada. Así es que la hinchada, esa conexión es clave también para que una selección zarpe, comience a tomar cuerpo, forma, camino en una eliminatoria. Pero todo, pues, Ariel, depende de los resultados. Vamos a ser sinceros. ¿A vos te parece que la conectividad era de Chilaver con el público? ¿A vos te parece que Gamarra quería conectividad en su momento
con el público, ni con la prensa cuando hablaban ellos. O yo estoy loco. Y corregime, vos estabas en otro medio. Momentito, no. Pero déjame, te quiero decir algo. Federico, vos te fuiste a Francia en 98. Chilaver se encargó de decirle a todos que no hablen con la prensa, ¿sí o no? No, es que los periodistas siempre fueron mala palabra para jugadores de la selección. La conectividad, ¿sabe por qué se da? Porque se dan los resultados. No, salvo es que Nelson los Cuevas, jugadores... que a veces se quedaba y venía y le llevaban. Bueno, entonces... Bueno, espera, te digo si no una... ganás, con esto cierro. Si no ganás, mute, hermano. Ganá primero. Bueno, eso sí es ganá diferente. Primero. Porque si vos escuchás la conferencia de prensa de Junior Alonso, él dijo, escuchá bien lo que dijo. Sabemos cómo es esto, dijo. Cuando vos ganás está todo bien y cuando no, la gente te critica. Y así tiene razón él en esa parte. O sea que no vayas a pensar, no vayas a pensar. El que estaba al lado de su izquierda no piensa así. Pero no Porque vaya. la energía negativa es la hinchada y el periodismo. Espera, yo te voy a decir una cosa. Sí. Vamos a ser sinceros. Sí. Porque acá en esta mesa yo creo que nos caracterizamos por Sí. eso. Por eso creo también que este debe ser uno de los programas más escuchados. Es porque hablamos a calzón quitado, hermano querido. Salvador Cabañas, pero vos decís que tenía conectividad antes con la gente. Con la prensa, si no quería hablar ni con la prensa, no. Pero ni con la gente. A ver, o sea, Rito, vamos a ser encanta, sinceros. me gusta, mira, le estoy tocando a un ídolo. Me gusta lo que decís. A ver, Salvador ¿cómo en mira, yo te voy a decir, Gloria practicaba o en San Bernardino la selección o en el Defensores? Yo le acompañaba a la selección en el 2016. Correcto. Y no querían hablar ni con los que se iban a recibirle. Y seguramente había cierto conflicto con la prensa, pero yo te cuento una cosa. Con la gente también. No, si la gente se iba llenaba en el 96 y en el 2000 y 2006 la gente Defensores. Respondía porque se dan los resultados, pero no, es que porque los jugadores se acercaban y querían esa conectividad. Hermano, entonces armaba un mejor discurso. Los jugadores... Por eso entonces te saqué yo lo te de voy a decir algo. pasada. Te voy a decir algo. Un mejor discurso si no ganás todavía. Es acá y en la China. No vayas a decir esto que dijo Junior Alonso. Mute nomás. Busca la manera de conectar a la gente, de que la gente quiera empujar a esta selección. Si vos no tenés autoridad de estatura moral ahora mismo, es una generación que casi ya está arrastrando 3 eliminaciones. ¿Pero qué? Pero buscar una manera distinta. Claro, tranquilo no, estamos nomás. de acuerdo, pero ¿sabes dónde es lo que yo no estoy de acuerdo contigo? Sí. Es que la conectividad se va a producir por parte de los jugadores, no va a ser así. La gente es la que se conecta con la selección. ¿Sabe por qué se conecta? Porque se dan los resultados. Eso es lo que vos tenés que, creo que entender, Ariel. Claro. Ahora, no vaya a esperar que de motus, que los jugadores... Hay algunos jugadores, sí, que se conectan y que manejan. Por ejemplo, te voy a dar Roque Santa Cruz. Claro. Nelson Aedo Valdés. Son personas que se conectan con las personas, con los hinchas. Pero después el resto yo no sé. Dame el beneficio a la duda. Estos jugadores, lo de Junior Alonso, por ejemplo, es un discurso para mí real, es concreto. Pasa aquí en la China. Los jugadores dependen de los resultados, porque si no se dan los resultados, son los peores, son los más feos. Pero él dijo la parte que no necesita convencer a la gente. La gente coge el todo. El fútbol sería una obra inconclusa sin la gente. Estamos de acuerdo. No, pero me parece que hay un poco de contexto sacado en eso, Ariel. Yo creo que esa es la parte donde, porque si todos estamos de acuerdo que la mejor seducción es el resultado. Y Junior reconoció cuando dijo, nosotros somos los responsables de esta situación. Entonces, no hay forma de recuperar ese idilio si es que no hay resultado. Totalmente. Entonces, yo creo que el contexto de esa frase que tanto te molestó iba más a ese lado. O sea, porque él, repito... Por eso hay que escuchar, por eso hay que muy enojado, Ariel. Yo estoy de acuerdo con y quiero un poco a lo que está diciendo Bruno. Quiero recordar un partido que lo cuestioné mucho y tuvo mucha repercusión en aquel momento, porque era la época del Maño y Paraguay fue a jugar un amistoso, despedida de Guardiola contra el País Vasco, ¿verdad? País Vasco, ¿verdad? País Vasco o Cataluña. Contra Cataluña. Y vos sabés que estaba lleno Nou Camp. Y creo que empatamos 0-0, como siempre, en la época del Maño. Derry Gómez era el arquero. Y había un grupito de paraguayos detrás del arco. Fiesta, era cerca de Navidad, imagínate, cerca... Y vos sabés que el único que le fue a saludar al grupo de paraguayos fue Derly Gómez, porque estaba en el arco. El resto de los Gamarra y compañía, me acuerdo, se fueron a pelear por la camiseta de Guardiola. Y fue algo muy criticado en aquel momento cuando se habla de
la conectividad del jugador de la selección con la gente. Salvador Cabañas corría para que nadie le pida autógrafo, fotos. Hasta en algún momento el tipo Cecilio en México, en Bore. Era así el tema. ¿Cómo? Acá, ¿Bore? Sí, More. Y Cecilio hace poco en México, cuando le cuestionaban tanto en América, habían salido unos fanáticos a Salvador, también le dijo, algo así le dijo. El tema de la conectividad, y está pasando mucho en Argentina ahora. En Argentina todos los días están agradeciendo que es el momento, cómo cambió la gente, vamos a ver las calonetas, son todos ídolos. Claro. Y el técnico cada rato dice, y el técnico Caloni cada rato eso. dice, ojalá que cuando vengan 2 derrotas, el feeling, la onda siga igual, dice. Era la generación de los perdedores, Messi andate. Pero claro, no es el peor técnico del mundo. Es así el tema. Son los resultados, hermano. Lo que pasa, y Junior es un tipo muy curtido, porque Junior... Pero vos le escuchás a Junior. Junior desde la época, Bruno, un discurso Junior desde la época de Cerro era muy discutido hasta por el propio hincha de Cerro. Después él se gana el hincha de Cerro, pero al principio vos te acordás que era discutido, pero la preferencia del Cerro, defensor del Chaco, él sabe mucho, me parece que él tuvo más a la gente en contra que a favor en toda su carrera. Mentalmente muy fuerte, yo para llegar donde llegó. Para mí es el más fuerte de la selección. Bueno, y te digo, hoy la gente, de la hinchada necesitamos que la gente se convenza, que la gente quiera apoyar esta selección. La gente es el combustible, señores, para llevar adelante. Pero ¿cómo que jugar combustible si no arranca luego tu auto? Y bueno, entonces cuida algunas palabritas. Buscando seducir a la gente desde la palabra. Armana bien tu discurso también. Pero habló si es que no tenés estatura moral. Ariel, repito, me parece que hay contexto sacado. Porque si se hiciera lo que vos estás sugiriendo, déjame decir que yo agarraría la lanza de la crítica. Claro, va a caer un populismo que... No, claro, esperá. Va a querer encender algo que está mojado. Yo quiero que vos, inclusive ayer el lunes le puse el ejemplo de Arturo Vidal. Hasta preferiría que haya un tipo como Vidal que en la victoria encuentre enemigos, decir, sigan hablando ustedes que son mufa, que un tipo que capaz no la tocó y al día siguiente, pero... ¿Verdad que yo te iba a dar una entrevista? Yo te iba a hablar, dame una fuerza. No. Entonces, yo creo que, repito, para mí fue una conferencia que dejó muchas cosas, para bien, para mal, pero... No, dice Ariel, no. Yo el tema, y hay otro punto. YTPK, hay un programa de Roberto Coronel hizo acá. Que la campaña, nosotros los campesinos le decimos la gallina que va y busca así las migajas ahí remueve el suelo. YTPK es la, ¿cómo se llama? La semilla. Sí, que busca ahí remueve el suelo y come. El abono. Esa es nuestra esperanza. YTPK así en el suelo, es decir, que los otros vayan neutralizándose y por ahí nosotros pellizcamos algún puntito y esa es la esperanza de clasificación. Ese es el mensaje que yo al menos recepciono de esta rueda de prensa. Pero ese es un mensaje de vergüenza. Pero el tema de la consulta era si te parece que se va o no se va, esa es la consulta previa, creo yo, ¿verdad? En una derrota. Claro, si mañana se pierde, ¿se va por aquella respuesta en la primera parte o no se va por la última respuesta? Ese era el tema original. Claro. Porque después lo otro lo vengo diciendo todos los días. ¿Qué quiere decir? ¿Que Ariel se está yendo a otro lado? No entiendo. Sí, que Ariel le molestó más lo de Alonso. Porque Dani le dijo que sacó el contexto. Entonces se molestó. Ya estaba molesto antes. Alonso reconoció que ellos son los que ganan todo. Ariel, vamos. No, él le está cayendo a Ariel. Sí, le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con el tema de... ¿Cómo se llama eso? ¿YTPK cómo es? YTPK. Yo estoy de acuerdo con eso, claro. Es abono en guaraní, en la traducción. Pregúntale a tu gente. YTPK significa rebuscarse, dice Gerard. Sí, bueno, y yo estoy de acuerdo con eso. En el YTPK es abono. Escarbar, dice el amigo Luis Olmedo, sí, escarbar. Sí, y bueno, pero esa es la connotación que le dan. Viste que el guaraní pues tiene tres claro. Entonces, la que le dan en este caso es. Yo quiero decir nomás que este tipo que se me molesta de él, desde lo que dijo, por ejemplo, Miguel Almirón, respaldado por sus compañeros, y que estoy seguro que la idea madre la originó el técnico, que son me da fuera de tarro. ¿Cómo me voy a criticar los históricos? Pero muchísima gente se no, pero es que ya mezclo todo ya. Junto todo ya. Vamos a traer hielo, traigan hielo por favor. Vamos a ponerle hielo a Ariel. Entonces en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas
necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunícate al 021-495-950. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado Cuñaguapa. Y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Textualmente, le agradezco al colega Junior Alonso. No necesito convencer a la gente, no soy político. Estoy acá hace 15 días concentrado, cuidándome. Estamos a 3 puntos del repechaje. Y esta parte es la que vos no escuchaste, Ariel. La gente creerá en nosotros a medida que nos vean en el campo de juego. Edgar, por favor. ¿Para qué? Vamos a seguir comprando hielo. Espera, vamos a seguir comprando hielo. Espera. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Bueno, vamos. Ariel, ¿vos querés decir algo? Yo te cedo la palabra porque hay mucha gente que... el WhatsApp está explotando. Ya está. No, por favor, Ariel. No, ya está. Me parece que ya dije todo lo que quería decir. Perfecto, bien. No, pero no vaya pues así, Ariel. Luego te no, está bien. No, creo que porque ya, la parte final ya se mezclaba y vos sabés que cuando en el análisis se mezcla ya pierde valor. ¿Cómo? El análisis en sí, el hecho, porque acá el disparador es la conferencia de prensa. Sí. El hecho de mezclar podemos hacer cuando hablemos. No, pues por yo el ejemplo, tema de la del conexión, proceso de yo arrastré a cosas anteriores para justamente por fortalecer eso. mi idea de la falta de conectividad nomás. Porque, por ejemplo, ahí ya Johnny tiraba el 11 para mañana. A ver, ¿cuál es el 11? Llamémosla, Johnny, por favor, el 11. La defensa es la que aquella vez yo te dije que me gustaría que aparezca. Bueno, adelanta por favor, rápido. No le llame a Johnny, por favor, pero vamos a la parte esta, vamos a desmenuzar la conferencia. Tira el 11, Johnny, por favor. Fíjate también, inclusive, otro detalle. Berizzo arranca diciendo que él no va a dar el equipo. Porque en las últimas 2 conferencias él dio pista. El tema de Arzamendi Alderete para Argentina. Y acá dijimos, línea de 5 para el partido contra Chile. Dijo que Arzamendi iba a ser 4 y Alderete iba a ser. Y hoy arrancó con la tensión que seguramente tiene un técnico bajo la mira. Dijo, yo no voy a dar el equipo. Ya tengo el equipo, no voy a dar. Termina la conferencia y ahí ya está el 11 también. Anthony Silva en el arco. Línea de 4. Que también eso sí dijo en la conferencia. Escobar, Gómez, Balbuena y Alonso como 4. Medio campo, Pica, Cachorro, Villasanti. Arriba, Cacu, Almirón y Carlos González. Equipo de estatura atrás y livianos arriba para alimentar a Carlos González. Entonces, yendo a lo futbolístico, yo quiero destacar un par de frases novedosas porque él insistió mucho que mañana arranca una nueva eliminatoria. Yo quiero entender que, bueno, desde mañana vamos a empezar a aspirar a ganar. Porque yo entiendo la parte de matemática, me gustan los números, todo lo que quieras, pero contra Bolivia me parece que en la cabeza dijo, hay que buscar el triunfo. No lo había dicho ni contra Chile, ni contra Colombia, ni contra Argentina.
lo tuvo que decir lastimosamente contra Venezuela. Es más, no sé si hubo conferencia en la previa de Venezuela. Por eso ayer cuando cerramos decía, ojalá que hable. Y debía hablar. Hoy me parece que la conferencia, con lo de Johnny, con lo de los otros muchachos, los colegas, también, porque se preguntó de fútbol, de entorno, porque a mí me encanta el juego, pero el propio técnico reconoce que el fútbol de selección, mucho más inclusive que el de club, tiene un componente muy emotivo, muy irracional, para decirlo de alguna forma. En la previa Lazarte dijo, muchachos, esperemos que el fútbol no sea tan racional, esperemos que haya algo utópico, y le salió la utopía y nos ganaron bien, 2-0. Entonces, no es solamente el 4-4-2, el 4-3-3, que a uno le encanta, que podemos hablar, pero no puedes limitarte a eso. Y podés hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque el técnico es el primero en decir, necesitamos buena vibra, energía positiva. Él entiende que hay una energía negativa que estira, que arrastra a la selección. Que al lado, probablemente el tipo con la cabeza más fuerte, porque uno todavía recuerda, no solamente lo de Cerro, va a Europa, está bajo un tipo maniático, trabajador, enfermo como Bielsa, probó el fútbol de Europa, en Boca, lo que era aguantar en Boca, no es que, voy a cerrar mis redes. ¿Ustedes se acuerdan de esa época de Boca cuando en el debut del italiano, él se mandó una contra Almagro, y un tipo fortísimo, respetado, en todos los lugares donde estuvo, hoy referente en el Atlético Mineiro. El de al lado también dice, nosotros somos los responsables de este momento, porque no le estamos dando resultados. Entonces, está bien que hablen, está bien que se descarguen, y lo que tiene el fútbol, que a diferencia de otras disciplinas u otras actividades, donde capaz los resultados no son tan visibles, no son tan tangibles, ellos son los que son conscientes que mañana hay que ganar. Ahora, si no se gana, y ahí volverán a lo que es el gran respaldo de la selección nacional en estas eliminatorias, lo que está pasando con los otros partidos. Porque cuando Ariel colocaba la expresión de rebuscarnos, de hurgar y todo eso, las otras selecciones también están haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo le vas a parar a los chilenos con su ilusión y ellos están 2 puntos abajo que nosotros? Los bolivianos sueñan con ganarnos para empatarnos en la línea, y Paraguay es el equipo que está más cerca del que va al repechaje. Entonces, yo creo que el cuerpo técnico, los jugadores, la dirigencia, se respaldan en esa realidad. Cuando Berizzo vuelve a pedir retrospección, y él es consciente que suena como una excusa o justificativo de su trabajo, por eso él se encarga en aclarar. ¿Vos cuándo aclarás? Cuando vos sabés que por naturaleza es una defensa, pero no querés enfatizar eso. Cuando dicen, esperen muchachos, ustedes dicen que a Bolivia hay que ganarle, a Chile hay que ganarle. Nosotros somos tan buenos para pedir que se le gane a Venezuela, a Chile, eso. Lo que pasa es que no lo quiere decir abiertamente para tampoco herir la susceptibilidad de sus dirigidos. Entonces se vive en ese limbo. Y creo que ese limbo es lo que ha ocurrido en la selección con esta conferencia y con lo que va a ser el partido de mañana. Yo ya dije lo que tengo que decir. No. Yo ya dije lo que tengo que decir. Ya. Yo lo que no estoy de acuerdo es que... Un ratito, una cosita más, porque yo le quiero dejar hablar a Ariel. Ariel, vos sos poca palabra, muchos gritos. Vamos a meterle más una cuestión. ¿No se puede respaldar la dirigencia en esto que vos llamaste como la gallina? Sí, el YTPK. Vos estás diciendo, Dani, ¿verdad? Que se respalden este tema de... Claro, porque todos están haciendo lo mismo. Pero ¿está bien que se respalde o no? Para mí no está bien que se respalde. Porque esto después va a tener una realidad, este de juntar puntitos. Va a haber una selección que despegue. Hasta ahora no hay, pero generalmente hay. Y no podemos estar juntando las migajas cuando después uno se lleva todo el pan. Eso nomás. Yo claramente no estoy de acuerdo con eso también. Por eso mismo estoy diciendo, por eso dije lo que dije. Al decir que nuestro técnico está más pendiente del rebusque ajeno que otra cosa, o rebuscarse en lo ajeno, ya está claramente la postura. Yo no sé, no da gusto convivir así.
Capaz se puede ir hasta cerca de la última fecha, pero no enfocar tanto hacia el propio potencial y estar esperanzado o estribando la ilusión en la mediocridad de los otros, o porque los otros pueden combinar algún resultado, o porque los otros se van a ir también neutralizando y que no estamos fuera todavía si no le ganamos a Bolivia. Me parece que el panorama es muy oscuro, muy negresco, muy desalentador. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso también, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. En algún momento los otros van a disparar y nosotros vamos a quedar ahí, ya que hasta aquí lo que se demostró no garantiza absolutamente nada. ¿Qué es lo que garantiza? Nos vimos a revivir los muertos. Yo no sé si le vamos a andar a Bolivia, ojo. Ojo con eso. Cuando Eduardo Berizzo, y por eso hay una consulta, le dice el tema de la cantidad de victorias y puntos. Y le dice, victoria estoy de acuerdo, puntos no. Vamos a desmenuzar un poco el tema de la selección. ¿Qué es lo que tenés? Lo de Johnny tenés. ¿Qué lo atan, profesor? El proceso, contrato alto. De repente, si usted, por ejemplo, quiere salir, tiene que pagar mucho, o le tiene que... No. Tiene que ser desde el inicio, Ariel. Porque, o si no, no se va a entender, porque él hace una introducción. No, Johnny hizo una introducción. Le dijo, mira que no es algo personal, le dijo. Esa parte no está. Le aclaró. Por eso, volvé nomás, le damos tiempo al compañero. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Marco para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Johnny González, ABC Cardinal, para el profesor Berizzo. Profesor Berizzo, le quiero hacer una consulta, no personal, simplemente una consulta periodística. No quiero que se moleste conmigo, pero ¿qué lo atan ¿qué lo atan, profesor? El proceso, contrato alto. De repente, si usted, por ejemplo, quiere salir, tiene que pagar mucho, o le tienen que pagar mucho a usted. Mire, ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico. Sabré qué hacer en determinado momento. La federación no debe ni preocuparse por mí. No me debe nada ni le debo nada. Me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme. Ese no es la clave. La clave no soy yo. El problema es confiar en Paraguay. Hostia. Esa es la clave. Confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa
No deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre. No deben pagarme absolutamente nada, como yo no debo pagar absolutamente nada. Lo económico aquí no juega en lo más absoluto importa, nada. Lo único que me concentra y lo único que me requiere toda la energía es que Paraguay gane, conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente. Eso es lo que debemos replantearnos todos, si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección. O sea, usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo, profesor. Seguramente que sí. Yo, mis jugadores, confío en la dirigencia, hablo con Robert, hablo con Enrique, hablo con Javier, hablo con todo el mundo, ningún problema seré yo. El problema es la energía a veces que nos rodea, una energía autodestructiva. Y hay frustración de 2 mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada, absolutamente nada. Por eso hablaba antes de ser positivo, de creer, de confiar. Claro, todos los partidos tal vez no los ganes, eso Brasil lo podrá ganar, que el último tampoco, inclusive ganó. Nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo, sin frustrarnos, sin dejar de creer, apoyando a un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección, créanme. Y yo no soy el tema, yo no soy ni mi salida, ni mi contrato, cero, absolutamente cero. Lo único que me ocupa la mente, que me ocupa la energía, que me ocupa el pensamiento es trasladarles confianza a mis jugadores, que ustedes crean, si confían en la selección, generen una energía crítica, obviamente, cuando no se gana se critica, pero no destructiva, una selección que tiene que sentirse segura, con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente, y eso es lo que me gustaría que suceda, nada más. Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí, pero que vaya. Y vamos a ir si somos capaces de entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente. La pregunta es, ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, volvé atrás, por favor, te ruego, porque es realmente imperdible lo que dijo Berizzo. Es tendencia todas las frases que él dio en la pregunta que le hizo Johnny. En estos momentos es tendencia porque lo que acaba de decir Berizzo realmente se salió del molde, se salió de lo que él venía manejando como técnico, esa, como se suele decir, la respuesta cassette. No, esa pregunta de Johnny generó el título de la rueda de prensa. Sí. Johnny González, ADC Cardinal, para el profesor Berizzo. Profesor Berizzo, le quiero hacer una consulta, no personal, simplemente una consulta periodística, no quiero que se moleste conmigo, pero ¿qué lo hace la TF, profesor? El proceso, contrato alto, de repente, si usted, por ejemplo, quiere salir, tiene que pagar mucho, o le tienen que pagar mucho a usted. Mire, ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico, sabré qué hacer en determinado momento. Ahí para, sabré, por eso es importante, la pregunta a Johnny fue muy respetuosa, porque primero le dijo, le ata el proceso, el dinero, el contrato, y después también la respuesta de Berizzo para mí es genuina. Vuelvo a repetir, y nos enteramos ahora de esto, o sea, lo que él dice, y creo que va a cumplir, porque si no va a quedar yo no creo sinceramente. A ver, la parte donde responde Berizzo, por favor. Tiene que pagar mucho, o le tienen que pagar mucho a usted. Mire, ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico, sabré qué hacer en determinado momento. Sabré qué hacer en determinado momento, esto significa, yo sé en qué momento voy a irme o renunciar. ¿Cuál es el momento de cerrar? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sigamos, por favor. La federación no debe ni preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada, me iré a casa tranquilo. Ahí para. Dice que no me debe nada, ni yo le debo.
me iré a mi casa tranquilo. Eso. Es lo que estábamos nosotros diciendo. Evidentemente, hay una cláusula que si él se va, tiene que abonar. Entonces, no se exige. Claro. O sea, por eso yo le dije, muchachos, si Paraguay no gana mañana, que ojalá no sea así, que ojalá mañana Paraguay gane, por ende tendrá que continuar Berizzo. ¿Por qué le va a cambiar si gana? Sigamos, por favor. En el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula, no tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme, ese no es la clave. La clave no soy yo, el problema es confiar en Paraguay, hostia. Esa es la clave. Espera, retrocede esa parte. Le salió, mirá, el hostia, La clave no soy yo, el problema es confiar en Paraguay, hostia. Esa es la clave. O sea, claro, la clave es que se confíe en la selección, pero se confía a partir de los resultados, ¿verdad? Y a partir de por lo menos de un buen juego. Bueno, pero ¿sabe por qué él dice eso, confiar? Porque él dice, estamos sextos, matemática. Antes él expuso que matemáticamente está Paraguay. Si mañana le gana a Bolivia, dice, mañana comenzamos una nueva eliminatoria, dijo. Pero está equivocado cuando dice hace rato no está para ver esta posición. Mentira es. Si Paraguay con Chiqui estuvo ahí, allí un partido con Venezuela de clasificar. No, pero en eso por ejemplo también tiene razón Berizzo. Con Chiqui se estaba más lejos que lo que está ahora. Por eso yo cito el tema de que estas son unas eliminatorias, puede decirle, parejas mediocres, discretas, atípicas, porque Paraguay nunca estuvo tanto tiempo en el sexto lugar. Ese batacazo que metimos en Barranquilla, igual estábamos séptimos. O sea, viste que habrá visto, para decir lo que dijo, para que no le rebatan, una cosa es la sensación. Esa selección ganaba también. Mira, ¿quién le ganaba? Argentina, Colombia, Chile allá. Por eso. Le goleó a Chile. Y eso es lo que te esta no gana, pues. Ese es el problema. Y solo le ganó a Venezuela. Eso es lo que te estoy diciendo, Ariel. Son tan raras estas eliminatorias que en la última fecha, el octavo, el noveno y el décimo, entiéndase, el antepenúltimo, el penúltimo y el colero ganaron sus 3 partidos. O sea, nosotros hasta antes del Cordobazo estábamos fritos, muertos, estábamos en la eliminatoria. Le ganamos a Argentina, a Colombia y revivimos. O sea, si vos metes... O sea, porque en la recta final pues fue Ariel la cuestión. Pero no es por eso es lo que te dice Dani. Claro, no es solamente la recta, Bruno, sino que en el combo siempre hacíamos un batacazo y perdíamos de casa. Sí. Perdíamos en casa y nos íbamos y hacíamos el batacazo. Lo que te quiero decir es que esta campaña de la selección de Berizzo, si hubiera jugado la eliminatoria de Rusia 2018, sí iba a estar allá noveno décimo. Seguimos con Berizzo en un instante. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional. En tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consultanos los planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Visual llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. No deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre. No deben pagarme absolutamente nada, como yo no debo pagar absolutamente nada. Lo económico aquí no juega
en lo más absoluto importa. Nada, lo único que me concentra y lo único que me requiere toda la energía es que Paraguay gane, conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo. Ahí. Conmigo o sin mí, ya dice. Tema que gane Paraguay. Pero todos sabemos que si gana mañana, ¿por qué le van a sacar? No, el tema, Bruno, es que si se gana, tampoco es que... Por eso te dije, para mí, si se gana mañana, va a ser un calco del combo de septiembre. Porque habremos hecho 4 de 7, 4 de 9. Habremos empatado el partido contra el más fuerte, entre comillas, del trío. Fuimos a empatar y perdimos el partido de visitante. La vez pasada fue Ecuador, esta vez fue Chile. Y vamos a ganarle al débil del trío. Y recibimos a Chile acá y nos vamos a Barranquilla. Seguimos con Berizzo. ¿Sabes por qué creo que el tema de las nuevas eliminatorias? Porque primero ya nos van a hacer 3 partidos. Y este discurso del puntito a puntito va a ser difícil. Supongamos que mañana gana Paraguay. Y Paraguay va a estar en la línea de Colombia aguardando el resultado en Barranquilla. Si Colombia gana, entiéndase, Ecuador habrá perdido. Y vas a achicar ese espacio. Uruguay juega en Brasil. Pero para el siguiente combo ya no podés argumentar. ¿El siguiente combo cuál es? Chile acá y Colombia allá. Ya no podés decir, no, pero Chile tiene a Alexis, Arturo Vidal, ya tenés que ganarle a Chile. Yo creo que tiene que ver con esto de mañana ganando, vamos a asumir una postura un poquito más agresiva para no quedarnos con esto de hacer menos de 50% cada combo. En Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganarte una increíble camioneta Ceres 0 kilómetro. Y por si fuera poco, participas de sorteos mensuales. No te pierdas esta gran oportunidad y acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Petrosur suma una estación más. Se habilita una nueva estación en calle Última, avenida Defensores del Chaco, esquina Doctor Sosa. Vení a conocer y de paso cargas con un descuento de menos 300 guaraníes en todos los combustibles. Petrosur sigue expandiéndose para que sigas cargando al menor precio del mercado, con calidad internacional certificada. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas, todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Lo que me requiere toda la energía es que Paraguay gane, conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente. Eso es lo que debemos replantearnos todos, si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección. O sea, usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo, profesor. Seguramente que sí.
Yo, mis jugadores, confío en la dirigencia, hablo con Robert, hablo con Enrique, hablo con Javier, hablo con todo el mundo, ningún problema seré yo. El problema es la energía a veces que nos rodea, una energía autodestructiva. Y hay frustración de 2 mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada, absolutamente nada. Por eso hablaba antes de ser positivo, de creer, de confiar. Claro, todos los partidos tal vez no los ganes, eso Brasil lo podrá ganar, y el último tampoco, inclusive ganó. Nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo, sin frustrarnos, sin dejar de creer, apoyando a un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección, créanme. Y yo no soy el tema, yo no soy ni mi salida, ni mi contrato, cero, absolutamente cero. Lo único que me ocupa la mente, que me ocupa la energía, que me ocupa el pensamiento es trasladarles confianza a mis jugadores, que ustedes crean, si confían en la selección, generen una energía crítica, obviamente, cuando no se gana se critica, pero no destructiva, una selección que tiene que sentirse segura, con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente, y eso es lo que me gustaría que suceda, nada más. Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí, pero que vaya. Y vamos a ir si somos capaces de entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente. La pregunta es, ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovechá las super ofertas en heladeras, todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Heladeras Samsung, frío seco con dispenser de 375 litros, precio normal, 18 cuotas de 523.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 359.000. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 15, show en vivo de Armando Arenas, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas, sorteos de fidelidad, 1 millón de guaraníes. Sábado, DJ Ero en vivo, 17 horas, degustaciones, sorteos hasta 1.500.000, promociones por el mes de Halloween. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. Nuestra Señora de la Asunción, Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora, Casa Central Herrera, 1010. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. Johnny, ¿cuál es el probable equipo de la selección paraguaya, por favor, para mañana? Viaja la selección hoy a las 5 y pernota hoy a la noche en Santa Cruz, y mañana a las 10 de la mañana, hora paraguaya, se viaja rumbo a La Paz, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Después del almuerzo liviano que va a realizar en Santa Cruz de la Sierra. Anthony Silva, Juan Escobar, lateral por la zona derecha, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Junior Alonso estarían jugando como lateral por la zona zurda. En el medio campo, 3 volantes: Pica Lucena, Cachorro Sánchez, Matías Villasanti, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón y Carlos González. Es el equipo que probó esta mañana
si bien introdujo algunos cambios, pero este fue el equipo que arrancó y aparentemente estaría arrancando mañana ante Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Tiene definido el equipo si hay detalles y nombres que nos podría contar al respecto? ¿Y qué partido espera para jugar frente a Bolivia? El equipo está definido, discúlpeme que no le dé los nombres para no aventurar planes futuros. Nos espera un partido de orden, de ayudas, de cercanía, defendiendo protegidos y haciendo de la posesión una cosa muy segura, donde encontremos espacios donde podamos correr hacia adelante, pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies será una buena noticia. Hay que tener en cuenta la media distancia, la velocidad del balón. Obviamente necesitamos cerrar bandas para no recibir centros peligrosos como para los dos delanteros de nuestro rival, pero un partido que nos va a exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe. Mientras la pelota pase por nosotros, como les decía recién, será una buena noticia. Tus motos Taiga vienen con regalos. Durante octubre en Inverfin encontrarás las motonetas 122G Full, motor 110cc en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 155 Full, motor 150cc refrigerado a aire en cuotas de 315.000 guaraníes con 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable de regalo. Visita una de las sucursales de Inverfin o la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación. A tiempo hace la diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A tiempo hace la diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate mucho más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Leemos, escuchamos las críticas, las aceptamos y las respetamos, ¿verdad? También somos muy autocríticos al respecto. Cuando estamos concentrados, encerrados en los entrenamientos, en las habitaciones charlando, sabemos de nuestros errores, conversamos siempre con los compañeros, sabemos cuando tenemos una buena actuación, cuando no. El domingo pasado no la tuvimos, conversamos sobre eso, como bien lo dijo el entrenador, tenemos la oportunidad de poder revertir esa mala imagen, más que nada jugando en la altura en La Paz, ¿verdad? Sabemos de esa situación, hay momentos en que el plan de juego no sale como uno espera. Lastimosamente tuvimos una oportunidad de poder ganar, no lo hicimos y hoy tenemos también la gran oportunidad que te da el fútbol de revertir eso en un escenario un poco complicado. Paraguay hace muchísimo tiempo que no gana, entonces trataremos de hacer un gran partido y poder lograr esa victoria que todos queremos. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000 y de esa máximo respaldo a su inversión. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la R de restaurantes, una gran variedad de propuestas gastronómicas para compartir en familia y con amigos, todo lo que quieras probar en un solo lugar. Te esperamos todos los miércoles de octubre con promos y descuentos imperdibles. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando
jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Cuando yo escucho que Chile es un equipo totalmente ganable o Venezuela es un rival discreto, creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también. Los procesos no se cambian de la noche a la mañana, hay que luchar, hay que seguir creyendo, hay que confiar después de los traspiés. Nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no tenía sexto, y no lo digo por defender mi proceso ya está analizado por ustedes, digo por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria. Nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar una rebeldía, un cambio, una manera de jugar, una decisión en creer en la victoria, que de concedérnosla, si la merecemos porque la buscamos y la logramos, hará de la eliminatoria un optimismo, una ilusión puesta ahí, porque nos acercará al grupo de los 5 esperando noviembre. Entonces, en una eliminatoria donde es muy difícil ganar y nadie mantiene una regularidad, todo el mundo pierde contra otros que son discretos y son muy malos, pero también te ganan. Venezuela le gana a Ecuador, al tercero de la clasificación, Argentina empata con nosotros y le mete 3 a Uruguay. Entonces, en los análisis a veces sentenciados de esto está mal, esto está bien, esto hay que ganarle, esto hay que... no existe. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Toda la variedad de aceros, hierros en general encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, moldetejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontralos en nuestras 13 sucursales. Seguiros en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas. ERA Real Estate Paraguay. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Luego de un tiempo importante ya al frente de la Albirroja, ¿usted realmente siente de que los jugadores captan en buena forma o como usted desea su idea de juego? Y si también los percibe cómodos ante su estilo de juego al plantel de jugadores. Sí, verdaderamente sí.
lo mejor que yo tengo son mis jugadores y los banco a muerte. Porque creen, porque se entrenan, porque son gente buena, porque creen, sienten la camiseta, están aquí torciendo una realidad que hay que torcer. Y sí, verdaderamente creo que los jugadores me siguen y creen en la manera de jugar que yo propongo. Y yo, por supuesto, que estoy con ellos a muerte. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos limón borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hoy es miércoles de descuentos reales, hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y en cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. 50% de descuento con todas las formas de pago. Acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, que llegamos hasta donde nos indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingo de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-58-58. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor. Chegusán en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Cari Autobar Gourmet Área 3. ¿Cuál sería tu argumento para convencer a la gente o seguir convencidos ustedes? No, realmente yo no necesito convencer a la gente, no soy un político, soy jugador de fútbol, me entreno todos los días, cuido mi cuerpo, mi salud, estoy acá concentrado hace 15 días, trabajando con mi compañero, con el entrenador, con todo el mundo. Es la realidad que nos toca, ¿verdad? Podríamos decir de que tenemos que ganar 4 partidos, tenemos contra Chile de local, Uruguay de local, Ecuador de local, entonces la eliminatoria está abierta para nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos 12 puntos, logramos 2 victorias en toda esta eliminatoria, es algo cierto, no podemos negar eso, pero la realidad es que estamos a 3 puntos, esa es la realidad. Lastimosamente a algunos les gusta eso, a otros no les gusta escuchar esos números, pero la realidad para nosotros es esa, ¿verdad? Tenemos una final el día de mañana, ya después de esto tendremos tiempo de pensar el próximo partido que será Chile jugando de local. Y nada más, el único argumento que tenemos nosotros es trabajar todos los días y cuando nos toca jugar, dar lo mejor. La gente nos apoyará, creerá en nosotros, mientras nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Lastimosamente, en este lugar nosotros hablando y contando números y todo lo que vos quieras, no vamos a convencer a la gente. La gente creerá en nosotros en medida en que nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá Fruteca, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. Regimiento 8 desde 1940.